Tu hijo tiene una cardiopatía congénita. Son las palabras que puede decir el médico cuando un hijo nace, y eso cambia la vida de los padres porque no saben qué es la enfermedad y cómo ayudar a su hijo a vivir con ella. En México, al año, nacen unos 18,000 niños con problemas en el corazón. A pesar de las limitaciones físicas y los problemas de salud derivados, la mayoría consigue una buena calidad de vida, lo cual se puede lograr gracias a los avances médicos en el tratamiento y a la confianza que el apoyo psicológico les brinda para enfrentarse a las circunstancias que la vida les presenta. Hoy, en Diálogos en Confianza, los especialistas nos hablarán sobre las cardiopatías más frecuentes en los niños y las niñas y los tratamientos que existen para corregirlas. Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Qué gusto estar este lunes con ustedes. Y sí, vamos a hablar del corazón, pero normalmente cuando pensamos en enfermedades del corazón pensamos en personas que fuman, personas que no hacen ejercicio, personas de mayor edad, pero que un niño está enfermo del corazón, ¿qué tan frecuente es esto? ¿Y qué quiere decir una cardiopatía congénita? Hoy vamos a platicarles todo lo que tenga que ver con cardiopatías congénitas, porque es un tema muy importante, muy serio y mucho más prevalente de lo que imaginamos. Entonces, ¿estamos listos para arrancar? Oscar, ¿cómo estás? Bien, contento de iniciar una semana más aquí en Diálogos en Confianza y además de escuchar la eufórica respuesta de que sí, estamos listos para arrancar precisamente. Oye, y aunado a todo lo que dices, Pepe, me parece que también es importante el que puedan ver este programa y seguirlo a lo largo de estas 2 horas, porque para mamás y papás, desde luego, es un camino complicado donde un principio, si tú, como normalmente pasa, no tienes mucha información, pues yo creo que sí es una noticia que altera a la pareja y todo el entorno. Sí, las redes de apoyo son muy importantes, desde luego la familia, pero creo que sí nos desequilibra cuando menos en un primer momento. Que hay una expectativa mucho mejor más adelante, por supuesto, pero mientras tienes o obtienes toda esa información, creo que sí es un proceso algo complicado. Entonces, por eso, ojalá nos puedan seguir y hacer las preguntas a través de las redes sociales para que más adelante nuestras y nuestros especialistas vayan respondiendo precisamente a todas estas inquietudes. Recuerden que estamos en Twitter, estamos en Facebook, ahí pueden encontrar el Facebook Live para seguir la transmisión también en línea. A propósito, en línea también lo pueden hacer en www.canal11.mx/diálogos. Estamos también en Instagram, también tenemos una línea telefónica y el número para comunicarse es el 55 51 66 40 00. Bueno, saludo con mucho gusto a nuestras amigas y compañeras Aistiel Caneda y Alía Vadillo. Ellas son las intérpretes en la lengua de señas mexicana y nos acompañan como todos los días. Le damos la bienvenida a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y también a quienes nos pueden seguir a través de la señal internacional de Canal 11. Y desde luego, bueno, pues nuevamente bienvenidas a nuestras y nuestro especialista. Bueno, dijiste una cosa bien interesante y antes de que les presente a nuestros especialistas, ¿por qué no vemos un testimonio desde el punto de vista de los padres? ¿Qué pasa cuando te enteras que tu hijo viene con un problema de corazón? Vamos a verlo. Tengo 30 años y soy maestra de secundaria. Tengo 34 años, de profesión veterinario. Mi hijo tiene una cardiopatía congénita. Cuando nos damos cuenta que estamos esperando un bebé, asistimos con nuestro ginecólogo y ahí el embarazo resultó ser ectópico, entonces tuvieron que retirar el embrión, pero no se dieron cuenta que había otro embrión y fue el que se quedó, en este caso Lalo. Y fuimos haciendo nuestros estudios hasta llegar a la segunda ecografía estructural. En esta ecografía el médico se da cuenta que hay una asimetría entre los ventrículos del corazón y nos refiere con la doctora Fabiola del equipo de Cardias. Y ya ella hace el estudio específico del corazón y nos da a conocer que efectivamente hay una disparidad entre los tamaños en los ventrículos. De ahí fueron varias etapas. Primero la parte del desconocimiento de las cardiopatías congénitas, no sabíamos nada al respecto. La forma de sobrellevarlo, pues también al principio fue también un poco difícil, pero siempre con la confianza del saber, sobre todo la situación de cómo había iniciado el embarazo, a todo esto, siempre con la confianza y la fe de que iba a salir adelante. Conforme fueron pasando los estudios, pues veíamos un poco más claro a qué nos estábamos enfrentando.
aunque al final uno no termina como de dimensionar la situación a la que te vas a enfrentar. Ya en los últimos estudios ya éramos conscientes de que cuando Lalo naciera tendrían que hacerle una cirugía. La verdad es que esto une a las parejas mucho más de lo que ya estábamos. O sea, nos da mucha confianza el tenernos juntos y puede parecer una desgracia, pero al mismo tiempo es para valorar más las cosas, más unidad, no solamente de nosotros, sino de toda la familia que nos rodea. Lo hemos notado, se ha unificado más todavía, mucho más. La ventaja de estar preparados, de tener esta prevención con los estudios y todo, es de que sabíamos que al nacer, todo el equipo de médicos, cardiólogos, el neonatólogo, los pediatras, estaban ahí precisamente para determinar a qué situación nos íbamos a enfrentar. Él nace, le hacen en ese momento su estudio. Y tomamos la decisión en conjunto de operarlo. Él nace el día 10 de enero y el lunes 13 a las 8 de la mañana lo están metiendo a cirugía. Bueno, actualmente nuestro bebé está en terapia intensiva. Tuvo una complicación por la formación de un coágulo, de un trombo, que afortunadamente ya con los medicamentos y la terapia que ha llevado se resolvió. Y actualmente está solamente esperando que tenga la saturación de oxígeno necesaria o suficiente para que lo puedan pasar ya a terapia intermedia y pues esperamos que muy pronto nos lo podamos llevar a casa. Mi sueño es que con esta operación que le hicieron, él ya no tenga que presentar algún otro problema con respecto a su corazón, que tenga una vida lo más normal que se pueda y que sea muy feliz. Mi sueño es poder ver a mi bebé crecer, formarse, verlo como una persona. Muchísimas gracias por su testimonio. Me están informando aquí en el panel que ya está muchísimo mejor, que esto es una gran ventaja, pero vamos a meternos de llenos al tema y les voy a presentar a nuestros especialistas. Algunos ya los conocen, otros desde primera vez, pero bienvenidos todos. Alfa Larisa Nava, bienvenida. Gracias, Pepe. Pediatra con especialidad en cuidado del paciente pediátrico en estado crítico y cardiología pediátrica. Almudena March Mifsud, psicóloga, bienvenida. Gracias. Adscrita a la División de Cirugía Cardiovascular, híjole, ahora sí no le estoy librando sin mis lentes, del Instituto Nacional de Pediatría y del Centro Pediátrico del Corazón ABC Cardias. Gabriela Silva Ramírez, bienvenida. Gracias. Cardióloga pediatra, adscrita al Servicio de Cardiología Pediátrica del Hospital Infantil de México Federico Gómez de la Secretaría de Salud. Fabiola Pérez Juárez, cardióloga pediatra con especialidad en ecocardiografía pediátrica y fetal del Instituto Nacional de Pediatría y del Centro Pediátrico del Corazón ABC Cardias. Bienvenida. Gracias. Y bienvenido, yo creo que ya me está queriendo quitar mi lugar. Aquí el doctor Alexis Palacios Macedo, que no, bienvenido Alexis. Gracias, Pepe. El doctor es el jefe de la División de Cirugía Cardiovascular del Instituto Nacional de Pediatría de la Secretaría de Salud y es el director del Centro Pediátrico del Corazón ABC Cardias. Gracias por estar con ustedes. Tenemos mucha suerte de contar con este panel el día de hoy. Y vamos a arrancar desde que vemos este testimonio. Mucha gente que nos está viendo se preguntará, híjole, ¿y cómo sé si mi bebé no nace bien? No me estoy adelantando al parto, desde antes. Si mi bebé viene bien, ¿de qué tiene que estar la gente pendiente? Sí, bueno, habitualmente la mayor forma de detección es por medio de los ultrasonidos. Todas las mamis deben de tener sus ultrasonidos obstétricos habituales. Los normales que los se normales, hacen. se hacen 3. Pero el más importante es el que se hace en la semana 18 a la 20 porque ahí evalúan todo. El corazoncito, el cerebrito, el riñón. Entonces, si el obstetra detecta algo raro, como fue justo el caso de esta bebita, que no le gustó al obstetra, que tenía una cavidad más chiquita que otra, pues es la obligación de referirlo a un especialista en cardiología pediátrica. Entonces, esa es la más alta tasa de detección. Hay otros casos, por ejemplo, hijos de madres diabéticas o hijos de lupus, etcétera. Vamos a detenernos ahí un momento. ¿Qué factores de riesgo hay en los padres para que un niño tenga una cardiopatía? En general sí se han establecido algunos. Por ejemplo, los hijos de madres con lupus, una enfermedad autoinmune. Que ya hemos platicado aquí, lo pueden revisar en YouTube, tenemos el programa. Okay. Los bebitos se asocia con que tengan un problema en el ritmo del corazón. Entonces tienen una cosa que se llama bloqueo y esos bebitos hay que revisarlos desde la pancita. Okay. Los hijos de madres diabéticas, también la mami es diabética, el bebito también puede engrosarse el músculo del corazón, una enfermedad que se llama miocardiopatía hipertrófica y hay que revisarlo. Pero la más alta tasa de detección son en niños que no tienen factores de riesgo.
Ok, entonces no necesariamente necesitas tener alguno de esos factores de riesgo para que se presenten. Pasan, como yo digo, las enfermedades pasan a veces por factores de riesgo o por causadas por alguna enfermedad o alguna infección, y hay otras que pasan, tristemente ocurren, pero van a ver la maravilla que cómo ha avanzado la ciencia el día de hoy, que lo vamos a platicar aquí, que estos niños tienen un potencial de que les vaya muy bien en base a la detección. Siempre decimos aquí que la detección temprana es clave. ¿Qué tan importante o qué tanta diferencia hay entre detectar desde el útero a cuando nace el bebé? Sí, pues esto ha creado un impacto. El doctor Palacios les va a comentar, pero los niños que se detectan desde el útero, cuando nacen, todo el equipo está preparado. Entonces, el doctor opera a los bebitos al día de vida y los resultados son fantásticos. Los niños están bien poquitos días en la terapia intensiva, las morbilidades asociadas son menores. No es lo mismo que recibamos un niño que no se sabía enfermo y de repente debuta gravísimo. Entonces, hay que primero saber qué tiene, revivirlo, resucitarlo del problema y luego operarlo. Volvemos a lo mismo de todos los lunes. Mientras más temprano se detecte una situación, eso lo decimos todos los lunes con casi todas las enfermedades. Pero ahora vámonos al punto de vista emocional. Los papás se enteran. ¿Cómo se maneja esto con los papás? Normalmente en el grupo Cardias, la doctora Fabiola Pérez habla con ellos. Generalmente, la mayoría de los casos estoy yo presente y les explicamos qué es lo que va a ocurrir. Nunca hay una certeza total, absoluta de la enfermedad, porque el corazoncito es chiquitito y a veces los diagnósticos no son del todo exactos, pero por lo menos que estén preparados de lo que viene, que estén lo más tranquilos posible, que se apoyen y que cuentan con nosotros. Y cuando los niños son más grandes, ¿también se les da apoyo psicológico? Sí, por supuesto. ¿Y cómo lo reciben los niños? ¿Cómo se les explica? Todo se ajusta dependiendo de la edad de cada niño, ¿no? Y el tiempo también en el que se les explica. A los niños más grandes les podemos explicar una semana antes o así. A los niños pequeños el día anterior o 2 días antes. Y pues les explicamos que generalmente hay síntomas, el niño se cansa mucho, está muy delgadito, no puede hacer muchas cosas, no puede andar, se cansa de correr. Entonces les decimos que su corazón está enfermo, que lo vamos a arreglar y que después va a poder jugar, correr, gritar, brincar, crecer, comer lo que quiera, en fin, ¿no? Bien, nos acaba de decir una cosa muy clave. Dice, trabajar en estos corazones son corazones chiquititos de bebés. El de nosotros, el mío, es como el tamaño de un gigantesco, del tamaño de un puño, pero los bebés estamos hablando de algo muy chiquito, pero se las voy a complicar un poco más. Ustedes saben cómo funciona el corazón. Tenemos una cápsula que nos dice cómo funciona el corazón, nuestra bomba, nuestra circulación, y van a ver lo complicado que puede llegar a ser esto. Vamos a verlo. La anatomía del corazón y la fisiología, o sea, la forma en la que funciona el corazón, es más o menos de la siguiente forma. La función final del corazón es mandar sangre con oxígeno a todo el cuerpo. Y para eso el corazón tiene 2 lados, un lado derecho y un lado izquierdo. Al lado derecho del corazón llega la sangre que ya pasó por todo el cuerpo y que por lo tanto ya tiene poco oxígeno, para que ese lado derecho la capture y la envíe hacia los pulmones para que ahí tome su oxígeno. Y la sangre regresa entonces al lado izquierdo del corazón ya oxigenada, y el lado izquierdo es el que finalmente manda la sangre a todo el cuerpo. Cada uno de los lados del corazón está compuesto fundamentalmente de 3 estructuras. Una estructura que se llama aurícula, que es la que recibe la sangre, tanto de la circulación sistémica como de los pulmones. De estas aurículas, la sangre pasa hacia el ventrículo, del lado derecho ventrículo derecho, del lado izquierdo ventrículo izquierdo, que son las cavidades fuertes musculares, músculos fuertes que se encargan de mandar la sangre tanto a los pulmones, en el caso del lado derecho, como hacia la circulación sistémica del lado izquierdo. Y finalmente las arterias, que son las que conducen esa sangre del lado derecho, la arteria pulmonar hacia los pulmones, y del lado izquierdo la aorta hacia toda la circulación sistémica. De tal forma que, resumiendo, el corazón tiene un lado derecho, que consiste de una aurícula derecha que recibe la sangre que ya pasó por todo el cuerpo. De aquí la sangre pasa al ventrículo derecho. El ventrículo derecho es una bomba fuerte que manda la sangre hacia los pulmones a través de la arteria pulmonar. De regreso la sangre hacia el corazón llega al lado
izquierdo, a la aurícula izquierda, nuevamente que es una cavidad que captura esa sangre, que permite que pase al ventrículo izquierdo, que es la bomba fuerte que manda finalmente la sangre hacia todo el cuerpo con oxígeno. Esa es básicamente la anatomía del corazón. Algo importante también es que el corazón, como el resto de los órganos del cuerpo, tiene su propia circulación que está dada por las arterias que llamamos arterias coronarias. La arteria coronaria derecha, que nutre fundamentalmente el lado derecho del corazón, y la arteria coronaria izquierda, que nutre al lado izquierdo del corazón. Entonces, a muy grandes rasgos, esta es la anatomía de un corazón normal. Como ven, no es muy sencillo, es algo relativamente complicado y se los voy a tratar de hacer aún más fácil. Hagan de cuenta que somos nosotros el estado de Guerrero y tenemos una central de abastos en donde vamos a repartir naranjas a todo el estado. Llega un camión, recoge las naranjas y se va por una carretera a repartirlas por todo el estado y vuelve a llegar por el otro lado a esa central de abastos y de ahí lo mandan a la bodega. A la bodega vuelve a cargar todas las naranjas y regresa a la central de abastos para volver a salir a repartirlas. Esos son los dos lados del corazón. Uno está lleno de naranjas, que quiere decir que es sangre con oxígeno, y otro de los camiones vienen sin naranjas y ya no hay sangre con oxígeno. Y estas sangres tienen que estar independientes para hacérselos un poquito más fácil. Porque a partir de que entendemos esto, ¿por qué es importante que no se mezclen las sangres? Bueno, es muy importante que no se mezclen porque desde el punto de vista fisiológico, lo que necesita el cuerpo es tener sangre con oxígeno. Y entre más limpia sea esa sangre, será mejor. Eso por un lado. Pero por otro lado, cuando hay mezcla entre el lado izquierdo y el lado derecho, entonces hay una cantidad de sangre que está yendo innecesariamente hacia los pulmones, fundamentalmente. Y eso sobrecarga de volumen al corazón y con el paso del tiempo daña los pulmones. Entonces, esa forma de funcionar el corazón no es buena. Lo que necesitamos es que la sangre vaya en una sola dirección, que vaya hacia todo el cuerpo, que regrese hacia el lado derecho y que de ahí pase a los pulmones, pero en serie. Cuando se mezclan las sangres, entonces se vuelve un caos esa fisiología y por un lado o no llega suficiente oxígeno al cuerpo o por otro lado hay demasiada sangre que está yendo hacia los pulmones y eso es nocivo para el organismo. Esto es importante que sepamos. Entonces el corazón tiene una función que es como eléctrica, que hace que late el corazón. Aquí lo que importa mucho es el músculo, que sería la capa. El corazón es un músculo grueso que impulsa la sangre y además tiene estas compuertas que son las válvulas que se abren y se cierran para mandarlos a las carreteras que les dije que son los grandes vasos. Pero en el feto cambia un poco esta circulación y tenemos una cápsula que nos explica qué pasa en el momento de nacimiento. Vamos a ver. En el feto funciona diferente el aparato respiratorio. Generalmente los pulmones no trabajan dentro de la mamá, el pulmón está lleno de agüita y realmente no funciona como para respirar. Toda la función de respiración la lleva a cabo la mamá a través de la placenta. Entonces toda la función de intercambio de oxígeno la hace la mamá y lleva la sangre ya rica en oxígeno al feto. El corazón funciona diferente también dentro de la mamá. Generalmente la gran mayoría de la sangre que está dentro del feto está en el lado derecho del corazón. A diferencia de cuando nacemos, en cuanto se corta el cordón umbilical, hay ciertas estructuras en el organismo que cambian y hace que la circulación se divida y tengamos una parte que esté no oxigenada y una parte rica en oxígeno, que eso todo cambia una vez que el cordón umbilical se corta. Dentro de la mamá hay dos agujeritos que son fundamentales. Uno de ellos es un agujero en la parte superior del corazón. Este agujerito se llama foramen oval y existe porque toda la sangre que viene rica en oxígeno viene al lado derecho del corazón y de ahí pasa directamente al cerebrito que está en desarrollo. Y la otra estructura se llama conducto arterioso. Esta estructura existe igual porque el pulmón no trabaja y va muy poquitita sangre al pulmón y la gran mayoría se desvía por este conducto. Una vez que nacemos y se corta el cordón umbilical y viene la primera respiración, hay un intercambio de flujos y de presiones dentro del organismo que automáticamente hacen que esas dos estructuras se cierren para que entonces ya no se mezcle la sangre y ya tengamos una sangre oxigenada en el lado izquierdo y una sangre no oxigenada en el lado derecho. Creo que ahora con las nuevas tecnologías hemos podido estudiar de una manera bien profunda el funcionamiento del corazón en el feto. Hoy en día con estas máquinas que tenemos podemos evaluar no solo la estructura del corazón, es decir, hay agujeritos que no son normales en el feto, que son problemas como tal del corazón y que podemos estudiar por medio de estos aparatos que se llaman ecocardiógrafos. Y entonces nos permite estudiar la estructura del corazón, el funcionamiento del corazón y el ritmo del corazón, que esto ha sido un
una pauta muy importante, porque hoy en día la detección temprana de enfermedades del corazón desde el feto permite salvar vidas o cambiar la morbimortalidad de muchos de los pacientitos que pudieran tener alguna enfermedad en el corazón. Como prevención de enfermedades del corazón, es bien importante que las mamis sepan que cuando están embarazadas acudan con su obstetra, y si él detecta algún problema durante el rastreo ecocardiográfico de algún problema en el ritmo, en la estructura del corazón, es importante que lo manden con un especialista en cardiología pediátrica para saber y prevenir si algún niño puede venir con alguna enfermedad congénita y darle la atención que requiere desde el primer minuto de vida. Doctores, hay que hacerlo más fácil para que la gente nos comprenda. ¿Por qué hay cardiopatías que se detectan, algunas dentro de la madre, otras cuando nacen y otras años más tarde? ¿Por qué es esto? Yo pienso que puede ser un poco por la referencia de los pacientes. La verdad es que en países de primer mundo, en Europa, hay una alta tasa de detección desde el útero. Aquí en México pues todavía nos falta hacer mucho más esfuerzo para lograrlo. Pero bueno, en principio se deberían de detectar la gran mayoría dentro del útero. Cuando no es así, pues los niños ya al nacimiento, el pediatra cuando los revisa, pues les escucha un soplito, que es un ruidito ahí medio raro, o la saturación no es muy buena, como explicaba. ¿Qué quiere decir la saturación? Se mide con un aparatito el nivel de oxígeno en la sangre, que lo ideal es que esté arriba del 94%. Cuando este nivel es debajo de ese rango, se considera que la oxigenación no es la adecuada y hay que descartar que no tenga un problema cardíaco, que puede ser también pulmonar, pero también puede ser cardíaco. Ok, ahora una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una cardiopatía que pone azules a los niños y cómo se llama y otra que no los ponga azules? Bueno, hay cardiopatías que se llaman cianógenas, que son los niños que están moraditos, azulitos. Y hay cardiopatías que se les llama acianógenas, que no están moraditos, son niños rosaditos normales, y afortunadamente son las más comunes, las que con mayor frecuencia nos enfrentamos, aunque sí hay patologías donde los niños están azulitos, pues obviamente se fatigan más rápido. ¿Por qué están azules? Lo que comentaba Alexis y lo que comentabas al principio, el corazón está formado por 4 cámaras. Yo normalmente les explico a los papás que es como si fuera una casita que tiene 4 recámaras, 2 recámaras arriba, 2 recámaras abajo, y cada una se divide por sus paredes. Estas paredes deben estar íntegras, no debe de haber comunicación una con la otra. Las del lado derecho tienen sangre que no está oxigenada, que está azul, y del lado derecho es la sangre, el izquierdo, perdón, es la sangre que está rica en oxígeno y es la sangre rojita. Entonces, cuando estas recamaritas se mezclan porque tiene un agujerito, tiene un hoyito entre su pared y se mezclan las dos sangres, pues entonces los niños comienzan a ponerse azulitos. Es decir, cuando del lado derecho pasa al lado izquierdo, la sangre azulita pasa del lado donde tiene que ir la roja, pues los niños se van a poner moraditos, porque van a tener un nivel de oxígeno menor o un nivel de dióxido de carbono mayor. Por eso que se ponen azulitos. ¿Y cómo andamos de números en el registro? ¿Hay algún registro oficial en México de cardiopatías? No, lamentablemente no tenemos bases de datos precisas. No sabemos exactamente qué es lo que pasa con estas enfermedades, pero estimamos, de acuerdo a la tasa de nacimientos y a la prevalencia de las enfermedades, que aproximadamente 1 de cada 100 niños nace con una enfermedad del corazón. Es bastante alto. Sí, esto quiere decir que aproximadamente, de acuerdo a la tasa de nacimiento en México, nacen aproximadamente 18,000 a 20,000 niños al año con una cardiopatía congénita. Otra cosa que quería yo agregar en base a lo que decía Fabiola, o por qué no se detectan antes las enfermedades antes del nacimiento. En algunas ocasiones tenemos expertos ecocardiografistas como Fabiola que detectan las cardiopatías antes del nacimiento de origen fetal, una porque van las mamás, llevan sus registros ginecológicos de forma adecuada, y otra muy importante es que al momento del nacimiento hay unas estructuras que deben de cerrarse al momento. Lo que se explicaba ahorita. Exactamente. Sí. Cuando el bebé respira y al momento en que hace y sus pulmoncitos se llenan de aire, en ese momento hay unas estructuras que deben de cerrarse al momento del nacimiento y que eran útiles durante la etapa fetal y que les permitía la vida dentro de la pancita. Pero después que nacen, esas estructuras deben de cerrarse al momento de que el nivel de oxígeno incrementa.
pero por algunas circunstancias, en los casos de los bebés prematuros que no tienen la suficiente fuerza para respirar y llenar los pulmoncitos de oxígeno, pues en ese momento ese nivel de oxígeno tan bajo evita que se cierren algunas estructuras, o porque esos conductos o estos orificios son lo suficientemente grandes que al momento de que nacen pues no se cierran por completo. Y es allí cuando vienen algunas cardiopatías que no son detectadas antes del nacimiento porque antes eran normales y les servía para la vida fetal. Ok, perfecto. Oscar. Mira, nos comparte Erika Riverón. Buen día, mi hijo tiene insuficiencia tricuspidea. Afortunadamente es vigilado por su cardiólogo pediátrico cada 6 meses desde hace 4 años. Lo que me preocupa es un FOB que alguna vez salió en un eco, pero el doctor dijo, no hay problema, sin embargo no me explicó. Solo me dice que no hay problema porque mi hijo no da señales que lo alerten. ¿Qué salió, perdón? ¿Cómo? Un foramenoval, no, ok. Insuficiencia tricuspidia, ¿no? Ajá, tiene insuficiencia tricuspidia y el otro es un foramenoval, que es justo una de las cavidades que dice la doctora que a la hora que respiran se cierra. Deben de cerrarse. Pero aquí, o sea, de lo que habla es... Que le quedó abierto. Pero que no sabe, que no le explica bien. Entonces, ¿qué pueden hacer mamá y papá cuando pues no hay alguien que tenga el tiempo para explicarle qué es lo que tiene el hijo? ¿Qué edad tiene, perdón? No nos comparte qué edad tiene, pero que cada 6 meses desde hace 4 años, podríamos suponer que tiene 4, 5 años. Pero la cosa es, la ventaja es que si está en vigilancia cada 6 meses, es que sí tienen el ojo puesto encima de ese niño, entonces no más estar pendiente y que ella, se vale que le preguntes a tu doctor todo lo que le quieras preguntar. Nosotros tenemos la obligación de contestarte y que tú quedes lo más tranquila. De todas maneras estoy anotando las preguntas para que los doctores nos contesten. A propósito de anotar, yo creo que siempre es válido conforme van pasando los días, puede presentarse alguna situación de la cual yo no esté enterado y a lo mejor esa pregunta la anoto y en la próxima consulta con mi médico, entonces ahí ya llevo todas mis preguntas para que no olvide ninguna de las que quiero preguntarle, ¿no? Por otro lado nos dice Rubí, me interesa demasiado este tema, a mi niña le diagnosticaron arritmia sinusalva a los 6 años y comentó que se quitaría con la edad del doctor. Sin embargo, la cardióloga me da de alta y me manda al psicólogo porque dice que es algo más emocional. Ahora tiene 9 años y aún presenta las arritmias. Entonces, ¿qué me pueden aconsejar? Bueno, pues que no te vayas porque vamos a hacer una pausa, pero las respuestas entonces las darán nuestras y nuestro especialista un poco más tarde. Y que nos digas qué tipo de arritmia es, porque arritmia sinusal no queda. Gracias. Estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza. Todos los lunes pues les hacemos partícipes de este proyecto que es muy interesante, Tlalpan 2020 del Instituto Nacional de Cardiología, que tiene como objetivo evaluar y ver qué factores influyen en la aparición de la presión arterial en la Ciudad de México. Y para esto se requiere de hombres y mujeres que quieran participar en dicho estudio, sin embargo hay que cumplir con ciertos requisitos. A cambio van a obtener estudios gratuitos de laboratorio durante los próximos 10 años. Entonces, a todas las personas interesadas en unirse a este proyecto Tlalpan 2020, pueden comunicarse al siguiente teléfono donde les van a dar informes. 55 55 73 29 11 a las extensiones 24 300, 24 302 y 24 303. Sin duda alguna, unirse a este plan Tlalpan o proyecto Tlalpan 2020, pues les va a garantizar una historia mucho más cercana a lo que pueden tener, desde luego, y eso pues les va a servir para ustedes y para sus seres queridos. Bueno, ahora vamos a ver la siguiente cápsula donde se nos va a hablar acerca de, justo perdí, el panorama general de las cardiopatías congénitas. Vamos a verla. ¿Te gusta? El panorama general de las cardiopatías congénitas en el mundo es parecido en todas partes del mundo. No hay estadísticas en todos los países, pero se estima que aproximadamente 1 de cada 100 niños nace con una enfermedad del corazón, con una cardiopatía congénita. Esto hace que aproximadamente en México nazcan alrededor de 18,000 niños al año con alguna cardiopatía congénita. Prácticamente todas las enfermedades cardíacas congénitas en los niños deben de atenderse en hospitales de tercer nivel de alta especialidad. Entonces hay muchos hospitales, la mayoría de ellos del sector público, algunos del sector privado, en donde se atienden estas enfermedades, pero el número es insuficiente. La infraestructura que tiene el país para lograr atender a todos los niños que nacen con enfermedades del corazón es insuficiente, tanto desde el punto de vista de infraestructura de hospitales
como de médicos, enfermeras, gente capacitada para atenderlas. Hay los factores de riesgo para que un niño nazca con alguna cardiopatía son muchos. Es difícil de poder determinar en cada niño qué es lo que ocasionó que naciera con una enfermedad del corazón congénita. Se sabe que existen algunos factores ambientales, algunos medicamentos que pueden condicionar malformaciones congénitas, algunos síndromes genéticos, por ejemplo, la trisomía 21 o síndrome de Down se asocia frecuentemente a cardiopatías y muchas otras alteraciones cromosómicas se asocian también a algunas otras enfermedades del corazón en los niños. Bueno, los retos a los que se enfrenta el sistema de salud de México son muy grandes. Las enfermedades son costosas en su tratamiento, muy costosas, y el sistema de salud entonces se enfrenta a muchos problemas para lograr atender a todos los niños que nacen cada año con una enfermedad del corazón. Es necesario crear mayor infraestructura, preparar a más médicos, a más enfermeras, crear unidades altamente especializadas para lograr atender a todos los niños que necesitarían ser atendidos en forma oportuna. Un problema importante es también la referencia tardía de pacientes, porque los niños no tienen acceso fácil a todas las unidades en donde se cuenta con cierto tipo de recursos para la atención. Entonces eso hace que muchos niños sean referidos en forma muy tardía para ser atendidos. Es interesante ver cómo el panorama es súper amplio. Ahorita más adelante les vamos a explicar exactamente qué son, porque ya vimos la anatomía, ya vimos la fisiología, pero Oscar nos tiene algunos comentarios todavía. Sí, efectivamente. Nos dice, por ejemplo, Doug, mi esposa tiene 27 semanas de embarazo gemelar. En uno de los fetos encontraron un foco hipercogénico en el ventrículo derecho. Hemos ido a varios ultrasonidos y nos mencionan que parecen válvulas que provocan el brillo a la hora de ver el ultrasonido. Se atiende en ginecología número 4. Nos han enviado al especialista, o no nos han enviado al especialista ni a ecografía especializada. ¿Qué debo hacer para tener mejor conocimiento de la posible alteración? Muchas gracias. Por otro lado, también nos comparte Mariana Calvillo. A mi niña se le detectó a los 5 meses de nacida una cardiopatía congénita. Tenía conexión anómala total de venas pulmonares supracardíaca. Todo pasó muy rápido. En menos de un mes ya estaba internada en el Hospital de la Raza. La operaron a los 6 meses de edad y el 5 de octubre del 2011. Actualmente va a cumplir 9 años. Sigue con revisiones cada 8 meses. Gracias a su pediatra, que fue el que vio una coloración ligeramente más rosada en las uñas de las manos, fue como la pudimos atender, primero con su médico familiar, después en pediatría. En ambas atenciones médicas nos decían que estaba bien. La mandaron a cardiología porque nosotros insistimos en que se descartara una cardiopatía. El cardiólogo fue el que por medio de un ecocardiograma detectó la cardiopatía. No se me olvida que la cardiopediatra me dijo, excelente pediatra señora, porque estas cardiopatías no son fáciles de detectar hasta que se presenta una neumonía. Por otro lado, también nos dice Sandy Mar, yo llegué a tener un soplo cuando estaba pequeña y me dijeron que se me quitaría con el tiempo. ¿Esto es verdad? Luego, hace 2 años me dijeron que tengo asma. No sé si se deriva una de otra o si ambas tienen que ver con algo o tienen algo en común, pero me gustaría que hablaran un poco más acerca de eso. Nos dice Lena Kotenka, cuando tenía 5 meses de embarazo, le detectaron a mi bebé un tumor en el ventrículo y ya con los estudios resultó tener esclerosis tuberosa. Le crecieron los tumores más en el corazón y tumores en el cerebro. Convulsionaba. Yo logré conseguir cannabidiol para eliminar las convulsiones, pero los tumores eran inoperables. Al final falleció de otro tumor que le salió en el pulmón. Arturo HC nos comparte, mi hijo Ezequiel fue operado el 7 de marzo del 2016 y quiero decirles que son los mejores médicos de México. Gracias a ellos está vivo mi hijo Ezequiel y estamos agradecidos por su gran amor, porque lo hacen sin pedir nada a cambio. Hacen un excelente trabajo. Hoy mi hijo cumple 4 años de vida y nos hace muy feliz verlo crecer. Dios lo bendiga grandemente. Pues también muchas gracias a ustedes, Arturo, por compartirlo y feliz cumpleaños a su hijo, desde luego. Felicidades. Pues muchísimos años más de vida y sobre todo de salud.
Nos dice también, por otro lado, Edith Villa, buen inicio de semana a todos y gracias por su tiempo y por compartir estos conocimientos, porque estos temas son muy importantes. Pero además, y lo que me gusta mucho que pasa aquí en las redes sociales, a las personas que siguen el programa de Diálogos en Confianza, creo que es muy importante porque lo van haciendo, se van pasando el contacto, porque cuando estamos enterados, bueno, esto no me ocurre a mí ni a mis hijos, pero sí le pasa a una prima, o yo estoy enterado de una vecina o de un vecino o tal familiar que vive en otro estado de la República. Y entonces se van recomendando el programa y eso a mí me parece fantástico. Claro. Porque entonces todos y todas estamos con la información prudente que nos puede ayudar, desde luego, para tener una mejor calidad de vida. Carmen Mejía nos dice, si no hay síntomas de conexión anómala de vena pulmonar, ¿es necesaria una cirugía? ¿Qué opinan ustedes? Por otro lado, también nos dice Alexia Torres, mi nena tiene CIB con FOP. ¿Por qué será que en el ultrasonido no la detectaron o al momento de nacer? Ya que nosotros la detectamos hasta que tenía un mes de nacida. Sobre todo quiero saber qué consecuencias puede haber, porque ya que aquí hemos mencionado constantemente que mientras más o sea detectada a más temprano momento, pues obviamente van a ser mejores las consecuencias. A mi niño se lo detectaron desde estudios prenatales, nos dice Colette Almanza, y con estudios genéticos se determinó el síndrome de Holt-Oram. Operado hace 6 meses, tiene 2 años de vida en el Instituto de Cardiología de una CIA y una CIB. Emi Sarelli nos dice, excelentes doctores y doctoras, protéjanse mucho y que sigan dándole vida a todas las personas, a todas las niñas y a todos los niños que viven con cardiopatías congénitas. Liz Daniela nos dice, mi hija cuando nació se le cayó a la doctora, tuvo daño cerebral, le dieron 3 paros cardíacos y estuvo entubada 3 meses y de ahí le dio cardiopatía congénica ansiógena. Hay todavía bastantes más llamadas y comentarios, pero bueno, hasta el momento vamos a dejarlo por aquí para que se comience a desarrollar más el tema. Pero tenemos una cápsula que nos dice exactamente qué son las cardiopatías congénitas. Vamos a verla. Las cardiopatías congénitas son un grupo heterogéneo de enfermedades que tienen en común cualquier malformación o alteración del corazón o los grandes vasos, que siempre están presentes desde el momento del nacimiento del niño, independientemente de la edad a la cual la diagnostiquemos. Las cardiopatías las dividimos en 2 grandes grupos. Uno de esos grupos se llama cardiopatías congénitas críticas. Esas cardiopatías congénitas críticas se llaman así porque tienen la necesidad de ser operadas el primer año de vida, si no el paciente desafortunadamente va a fallecer. A pesar que son las más críticas, también de manera, digamos, beneficiosa para el paciente, son las más raras. En México, nuestro país, una de las cardiopatías congénitas más frecuentes es una que se llama persistencia del conducto arterioso, o PCA como comúnmente le llamamos los cardiólogos o la gente lo conoce. Y entonces es, digamos, la cardiopatía congénita más frecuente en nuestro país. En otras partes del mundo, la segunda cardiopatía congénita más frecuente en México es una cardiopatía que se llama comunicación interventricular. Esto en México ocupa el segundo lugar en orden de frecuencia, mientras que en el resto del mundo es la cardiopatía congénita más frecuente. La persistencia del conducto arterioso consiste en la existencia de una arteria, que es una arteria normal que todos tenemos cuando estamos en la panza de la mamá y que en condiciones normales tiene que cerrarse cuando nacemos. El problema es que por X o Y motivos esa arteria no se cierra cuando nacemos y permanece abierta, como su nombre lo dice. Y entonces el tener esa arteria abierta le condiciona al recién nacido o al pequeño ciertas alteraciones como detención en el crecimiento, infecciones de series de repetición, etc. La otra cardiopatía, que es la comunicación interventricular, consiste en un agujero en uno de los tabiques del corazón. Esto va a permitir que la sangre oxigenada y desoxigenada del corazón se estén mezclando y los síntomas van a ser muy parecidos a la cardiopatía que inicialmente te describía.
todos nosotros tenemos una probabilidad del 1% de tener un hijo con cardiopatía congénita. Es la probabilidad que tiene cualquier persona. El problema es que ante ciertos antecedentes esa probabilidad se incrementa. Puede ser tan alta como incluso 20%, 25%, dependiendo de si el papá, la mamá padecen alguna enfermedad, de si el papá o la mamá padecen alguna cardiopatía de niños, etc. Entonces, en todas aquellas personas que tienen antecedentes que pudieran hacer sospechar que tienen un riesgo elevado de tener un hijo con cardiopatía congénita, está indicado hacer un ecocardiograma fetal. Este ecocardiograma fetal es un ultrasonido que tiene que ser realizado por un cardiólogo ecocardiografista con expertise en fetal para poder diagnosticar de manera fehaciente la gran cantidad de cardiopatías congénitas. Evidentemente, esto le va a permitir al bebé no evitar la cardiopatía ya la tiene. Sin embargo, lo que nos permite es diagnosticarla con mucho tiempo de antelación antes del nacimiento y entonces estar prevenidos para atender ese bebé al momento del nacimiento y que entonces reciba las mejores atenciones posibles. Listos, estamos aquí con público y vamos a escuchar algunas de sus historias. Hola, Diego. Hola, mucho gusto. Bueno, yo soy Diego y a mí me operaron hace 15 años ya de una estenosis mitral congénita. Me hicieron una... Déjame explicarles qué es. Okay, estenosis mitral es que una de las válvulas que comunican las aurículas con los ventrículos se cierre, esté muy apretada la puerta, entonces no puede salir la sangre adecuadamente. Efectivamente, y me hice una reconstrucción de la válvula mitral y pues yo nada más quiero decirles que ya después de 15 años que pasó eso, pueden tener una vida excelente y tener siempre confianza en los doctores, que es lo más importante, ¿no? Oye, tú haces ejercicio, llevas una vida perfectamente normal. He llevado una vida perfecta desde el día siguiente de mi operación hasta la fecha. Ana, ¿qué nos quieres agregar? Bueno, lo importante aquí es perder el miedo como papás. O sea, siempre cuando escuchamos el diagnóstico es difícil, pero creo que necesitamos tomar fuerza, porque ellos son fuertes, pero los que necesitamos a veces la fuerza somos nosotros, porque tenemos que estar para ellos, apoyarlos, y si nos ven flaquear ellos, les da miedo también. Entonces, creo que es importante aprender a lidiar con esos miedos y tener confianza en los médicos, seguir sus indicaciones y poner todo de nuestra parte para que los niños sigan un tratamiento o una vigilancia médica de por vida. Digo, Diego, pues tiene 2 cirugías de corazón. Primero a los 6 meses, al mes, le hicieron el conducto arterioso y a los 5 años le diagnosticaron la estenosis mitral. El conducto arterioso es el que comentamos que se cierra cuando respira el niño al nacer y afortunadamente Diego está perfecto. Así es. Y bueno, ahora tienen más suerte los niños porque el Seguro Popular, bueno, Insabi ahora cubría las cardiopatías, pero cuando Diego fue, su caso no la cubría. Entonces nosotros tuvimos que reunir $100,000 para llevarlos a operar a Estados Unidos. Pero aquí estás y estás bien, que es el chiste perfecto. Vamos a escuchar más historias. Hola. Muy buenos días. Hola, Romel. Hola, ¿qué nos vienen a platicar ustedes? Bueno, mi hijo lo operaron de una CIB. CIB es una comunicación interventricular. Acuérdense que dijeron de los pisos de abajo de la casa. Hagan de cuenta que están comunicados. Están comunicados. Ellos lo operaron hace 2 años. Yo le quiero agradecer al doctor Alexis, a la doctora Fabiola y a la doctora Susana, que de verdad yo desde ahí siento que los angelitos son los de bata blanca. Yo les agradezco mucho a ellos porque mi hijo está muy bien, como tú lo puedes ver. Como podemos ver, ganas no le faltan, ni energía tampoco, y está perfecto. Está perfecto. ¿Qué le quieren decir a papás que nos están viendo ahorita? Que este tipo de situaciones, como comentan los doctores, a veces uno tiene unas expectativas muy diferentes cuando va uno por primera vez a la revisión de su hijo y cambia mucho su vida cuando le dicen que tiene un problema en el corazón. Okay. Nosotros hasta la fecha, ahorita lo que tenemos es que el niño ya hace deporte, corre en carreras, tiene mucha energía, es muy activo, cuando antes no lo era más tranquilo, más sereno. Y ahora hace una vida perfecta. Y ahora es una vida perfecta para él. Le cambiaron el chip, doctor. Qué bueno, qué bueno. Le cambiaron Muchas el chip. Gracias. Sí. Doctora Gaby, no has hablado nada. Platícanos, ¿cómo les das esta noticia tú a los pacientes? ¿Cómo los detectas y qué se les dice? Sí, pues es importante tener conciencia en que es una noticia que les va a cambiar la vida y eso va a ser ahora sí que para siempre, ¿no? El saber que un hijo viene con alguna malformación en el corazón, creo que es la noticia que ningún padre quisiera escuchar.
hay que tratar de ser empáticos con ellos. Sabemos que hay muchas historias, todas son diferentes, el lugar en donde vienen, las complicaciones que pudiera tener antes, durante y después de la cirugía. Hay que tratar de poner un poquito el escenario lo más amplio posible porque no es una situación fácil. Dices algo que es muy clave. Los papás tienen miedo, dicen, está enfermo del corazón, pero aparte lo que se le va a hacer es algo grande. No es nada más darle una pastillita. Que hay potencial de complicaciones, pero podríamos aclarar cómo ha avanzado esto y el riesgo de complicaciones, qué tan frecuente es, qué es una terapia intensiva, lo hemos visto en cápsulas y vamos a seguir viendo más adelante, cómo ha avanzado la ciencia en este nivel. Afortunadamente ya la cirugía ha avanzado muchísimo, las tasas de mortalidad se han reducido, las tasas de supervivencia cada vez son mayores. Afortunadamente, cuando este paciente se conoce el diagnóstico y llega a un lugar como donde los doctores están, donde vengo yo, pues sabemos que vamos a tener todas las herramientas necesarias para darle la mejor atención a ese paciente, a ese bebé. Y afortunadamente hay ahora ya cardiopatías que inclusive no es necesario una cirugía cardíaca, hay ya cierto tipo de cardiopatías que ya existen alternativas de tratamiento que inclusive no ameritan abrir el corazón, como el cateterismo cardíaco. ¿Qué quiere decir el cateterismo cardíaco? El cateterismo es un tipo de estudio en donde el hemodinomista, que es un cardiólogo que se especializó en ese tipo de estudios, a través de una de las venitas en el pliegue del femoral, aquí en la piernita, con un piquetito mete un catéter pequeño, de acuerdo al tamaño del paciente, y puede a partir de ese catéter navegar por todas las cámaras que habíamos comentado del corazón, derechas, izquierdas, hacer las mediciones que se necesiten, e inclusive cuando el paciente es candidato y dependiendo del diagnóstico se puede cerrar ese agujerito que habíamos comentado a través de un cateterismo. Entonces es un paciente que puede irse a casa el siguiente día y que por supuesto las complicaciones se reducen mucho más. ¿Cuáles son las más frecuentes que tenemos en nuestro país? ¿Frecuentes en qué sentido? ¿De que se pueden las que resolver? más aparecen. Que, bueno, las cardiopatías. Ya se comentó que el conducto arterioso, que es el conducto, dijeron que se cierra cuando respira el niño. Se debe cerrar al momento que respira, la comunicación interventricular, la comunicación interauricular, dentro de las más frecuentes, y hay otras cardiopatías más complejas, como las que habían comentado. Una de ellas es la tetralogia de Fallot, que es cuando se ponen los niños moraditos, atresias tricuspidias, que es cuando está cerrada la puerta que viene de la recámara derecha de arriba hacia la recámara derecha de abajo, la atresia tricuspidia, o la otra que habían comentado que es el drenaje venoso o conexión anómala de las venas pulmonares, son de las más frecuentes. Aquí es importante mencionar que el espectro de enfermedades cardíacas es muy amplio, desde enfermedades relativamente sencillas, cuyo tratamiento es relativamente sencillo, hasta enfermedades extremadamente complejas en su característica anatómica, morfológica, y cuyo tratamiento es muy complejo. Afortunadamente, quizás el 50% más de las enfermedades están más del lado de las menos complejas. Y esto no quiere decir que no sea complejo tratarlo. Evidentemente, abrir, parar el corazón y trabajar dentro de él no es sencillo, pero yo les digo muchas veces a los papás, esto es como subirse a un avión. Si yo manejo ese avión, lo más probable es que no llegue de un lado a otro, pero si lo maneja un piloto que tiene 10,000 horas de vuelo, lo más probable es que llegue bien a su destino. Es un poco lo que sucede con la cirugía cardíaca. Son procesos muy complejos, pero que han sido ya automatizados por todo el grupo médico quirúrgico. En nuestro país, estamos escuchando, todos ustedes vienen de centros especializados. ¿Qué tantos lugares hay que tienen capacidad de manejar a niños con este tipo de problema? Bueno, aproximadamente 10 grandes centros, llamamos grandes centros, hospitales que operan por lo menos más de 100, 150 casos al año. Esto claramente es insuficiente para cubrir las necesidades del país. Entonces sí, tenemos un déficit en la atención de este tipo de enfermedades. Vamos a platicar ahora un poco del diagnóstico. Ya se dijo que se puede diagnosticar desde la panza de la mamá, pero esto se tiene que sospechar. Dijeron que hay pediatras, porque el primer contacto es el pediatra, tiene que ser quien se dé cuenta de lo que está pasando. Entonces tenemos una cápsula que nos habla del diagnóstico, de cómo diagnosticar una cardiopatía congénita. Vamos a verla. El diagnóstico de las cardiopatías congénitas se basa en varios aspectos fundamentales. Primero que nada, en los antecedentes del pequeño, del niño o la niña.
Se basa si tenemos a un familiar cercano, principalmente hermanos con algún tipo de cardiopatía, si existe algún tipo de síndrome genético como síndrome de Down, antecedentes de prematurez, entre otros. Para los síntomas actuales del paciente tenemos que nosotros preguntar si hay bajo peso para la edad que tiene el niño, desnutrición, si existe dificultad para respirar, episodios de respiración más rápida normal o cianosis, que nosotros consideramos como una coloración violácea de la piel y las mucosas, principalmente. Ya al momento de explorar al paciente, nosotros buscamos ruidos cardíacos fuera de la normalidad, por ejemplo, soplos, que es lo más importante, y según las características del soplo nos orienta a ciertas características de un corazón enfermo. También buscamos revisando si existe algún crecimiento de algún órgano y los pulsos. Entonces con eso nos orientamos y nos podemos sospechar de alguna cardiopatía congénita. Los estudios para poder realizar un diagnóstico de una cardiopatía congénita vamos a ir de lo más básico a lo más avanzado. Empezamos de manera general con dos básicos, que es una radiografía del tórax, que nos permite ver cómo están los pulmones, cómo está el corazón dentro de la cavidad torácica. Por otra parte tenemos el electrocardiograma, que me permite ver la actividad eléctrica y el ritmo cardíaco, a su vez si hay algún crecimiento, algún cambio dentro de la formación del corazón. Una vez que sospechamos una cardiopatía congénita, nos vamos a estudios más avanzados, como es el ecocardiograma, como observamos. El ecocardiograma me permite evaluar las estructuras propias del corazón, si existe crecimiento, la función de cada estructura del corazón, y entonces es bastante útil para el diagnóstico de las cardiopatías congénitas. Ahora existen algunas enfermedades que requieren estudios más avanzados, como son tomografía, que son una serie de radiografías que nos permite hacer reconstrucciones, incluso en tercera dimensión, para poder ver los diferentes aspectos. Existe también resonancia magnética y mucho más avanzado y mayor grado de invasión tenemos el cateterismo cardíaco. Las recomendaciones para un padre para una evaluación de una cardiopatía congénita es generalmente si consideran que notan algún síntoma fuera de la normalidad de un niño y su pediatra general nota que hay una falta de crecimiento o nota dificultad respiratoria, coloración violácea de la piel y las mucosas o algún síntoma fuera de la normalidad, antes de solicitar estudios recomendamos que lo valore un cardiólogo pediatra. Y a ese va a considerar si se requiere un estudio mayor para poder establecer un diagnóstico. Regresamos con público. Hola, Rocío. Hola. Bueno, yo soy mamá biológica y mamá con hijos del corazón, o sea, tengo hijos adoptados. El menor de mis hijos, Rafael, tiene una cardiopatía, tiene atresia pulmonar. Así que primero invito a los papás. Déjame decirles, atresia pulmonar es que la arteria pulmonar no se forma. Muy bien. Primero invitar a los papás a que no tengan miedo de enfrentar esto porque si Dios te los da, te ayuda a sacarlos apoyados de la ciencia. Y lo segundo es, a pesar de que al principio me parecía todo un mundo, él tenía la opción de vivir con un ventrículo, está en proceso de rehabilitación su ventrículo, le han descompresionado el ventrículo. Hoy se va a someter a estudios nuevos, pero parece que alcanza a 1,5 y vamos a seguir. ¿Qué edad tiene? 2 años y medio. Y ahí va. Y ahí va, vamos a seguir apoyados con Fundación Cardias a ver Dios qué quiere con nosotros. ¿Qué le quieres decir a papás que estén en la misma situación que tú? Que hay que tener confianza, o sea, es cierto, los chicos tienen la fuerza, o sea, si Dios los trajo así es porque está bien y la ciencia, y Dios ha permitido el avance de la ciencia para el servicio del hombre, así que todo está puesto a nuestros pies. Hay que buscar, hay que tocar 50,000 puertas hasta que se abra la correcta. Perfecto, mil gracias. Hola. Hola, buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Porque no me dejó ver. Gabriela Chávez es mi nombre. Hola, Gabriela y Isaac. Gabriela y Isaac. Gabriela, cuéntanos. Mi niña se llama Eliet, tiene 1 año, 2 meses y fue operada hace 10 meses en Cardias, en el Centro Pediátrico del Corazón. ¿De qué la operaron? Conexión anómala total de venas pulmonares. Ok, como dijeron anteriormente, las venas de los pulmones están mal conectadas, ¿ok? Ella la pasó mal porque no fue diagnosticada desde el vientre. De hecho, nació y nos decían que tenía neumonía o que tenía algunas infecciones en los pulmones. Estuvo 3 meses internada y después, por un pequeño sonidito que le oyeron, la mandaron con el cardiólogo. Exactamente, pero no era un soplo, era la otra anomalía.
Y Yo eso... creo que va a ser reportera, mírala. Sí, eso nos terminó conectando con Cardias, quien nos abrió los brazos, quien nos tendió la mano, quien nos hizo latir el corazón de nuestro bebé. ¿Y pues cómo aquí está ella estamos. ahora? Está muy bien, está avanzando muy bien conforme a lo esperado, incluso mejor a lo esperado. Usaba oxígeno las 24 horas hasta hace 2 meses y ahorita ya nada más lo usa por la noche. Dime una cosa, ¿y come bien? Come cada vez mejor. Cada vez mejor, porque mejor. a veces se pueden dar cuenta los papás que están mal porque no comen, se cansan. Exactamente. Cada vez mejor y aparte sí la ve gastro, nutrición, la sigue viendo el cardiólogo, neumología también. El caso es que no pierdan sus consultas y que ella se vaya mejorando, ¿verdad? Pero ya la veo contentísima. Oye, tenemos que irnos a un corte, pero algo que le quieras decir tú a papás que estén sus bebés a punto de entrar a cirugía. Acá rápidamente. Que sean fuertes. De pronto sentimos que el mundo se nos hunde, pero Dios está con nosotros. Perfecto. Sean fuertes. Mil gracias. Vamos a un corte y volvemos. Estamos de vuelta aquí en Diálogos en Confianza. Bueno, todos los martes los temas son de familia y mañana tocaremos uno que es particularmente, pues no sé si algo difícil de manejar o de entender o de comprender por parte de los papás, pero de que lo vivieron alguna vez, desde luego, cada quien vamos atravesando por este tipo de etapas. Relaciones de pareja en la adolescencia. ¿Qué les ha pasado con este tema? ¿Cuáles son sus principales dudas? ¿Hay temores por parte de los papás ante el comportamiento de las hijas y los hijos? Evidentemente hay un cambio hormonal, pero ¿a qué me refiero? Pues precisamente cuando comienzan a tener a su nueva pareja, ya empiezan los novios y a lo mejor sienten como papás que pasan demasiado tiempo, que todo el tiempo andan hablando por teléfono o sobre todo en las redes sociales o que se ponen perfume a cada rato y probablemente alguno de estos comportamientos no les encanten. Pero ¿por qué? ¿Se da la buena comunicación entre papás e hijos e hijas o en realidad comienza un hermetismo? Y quiero saludar aquí en este momento a la escuela secundaria número 15 del turno matutino que nos visita el día de hoy aquí en el estudio de Diálogos en Confianza, y lo hago porque pues precisamente son adolescentes quienes nos acompañan y ojalá puedan ver el programa también mañana y lo recomienden en su escuela, pero así como en todos los hogares, en muchos más, porque este programa lo pueden ver un poco más tarde también con sus hijas o sus hijos. Mañana hablarán temas de corazón adolescente. Exactamente. Desde otro punto de vista. Doctores, entonces, ¿qué pasó, Oscar? ¿Te interrumpí? No. Pues aquí está el teléfono para que ustedes, si quieren venir, puedan venir mañana aquí al programa y es 55 53 41 44 35. Ok, ahora sí, doctores, entonces estábamos en diagnóstico. La gente se preguntará, bueno, ¿y si voy a con mi control prenatal, me están haciendo ultrasonidos y si no se da cuenta, la gente pensará, ¿me podré ir a hacer o me debería hacer yo un eco especializado? Si tiene factor de riesgo, sin duda. Que ya los mencionamos, los factores de riesgo. Sin duda hay que buscar hacer ese estudio. Y la otra es, si por más mínima duda tiene el obstetra en el corazoncito, también es la obligación de hacerlo. Creo que esto sirve como oportunidad para invitar a todas las mamis que están embarazadas en tratar de descartar que no haya ningún problemita en su caso. Entonces, aquí no los queremos asustar, pero que le digan cuando estén haciéndoles ultrasonido, que normalmente son momentos muy alegres, muy contentos, dígale, ¿cómo le ve el corazón? ¿Se ve todo perfecto? Si es todo perfecto, quédate tranquilo. Exacto. Pero si a él le late que no hay algo, se refieren. Ok, ahora, desde el punto de vista psicológico, desde que se detecta algo con el cardiólogo, ¿los ven ustedes? ¿Cómo es el acompañamiento? Sí, generalmente Fabiola me avisa y yo entrevisto a los papás y pues les pedimos algo que no siempre se puede, que es que estén lo más tranquilos posibles. Yo lo que les aconsejo, bueno, ella les informa todo lo médico, ¿no? Y siempre esperar hasta el final, porque al nacer les vuelven a hacer otro eco. A veces hay pequeños detallitos que no se vieron y que ahora sí se pueden ver. Y a veces cambia el diagnóstico. Yo lo que les aconsejo es que traten de estar tranquilos, que busquen distraerse, que haga clases de yoga, que trate de alejar esos pensamientos porque el estrés en la madre, hay muchos estudios que lo dicen, afecta directamente al bebé y pone la situación pues más tensa. Hay unas tipo de meditaciones y ejercicios de respiración
que se pueden ir haciendo para alivianar un poco lo que falta de espera. ¿Es factible hacer un diagnóstico al 100% prenatal con el ultrasonido? Para algunas cardiopatías sí, sobre todo unas que se llaman ventrículos únicos, es decir, en donde es obvio que el ventrículo no se desarrolló, entonces es muy fácil verlas. Pero otras, como las que mencionaron, que son las conexiones anómalas, es un reto y la tasa de detección puede ser muy, muy difícil. Ok, y una vez que ya nació el bebé, ¿cuántos tienen que ir a cateterismo? Pues, perdón. Bueno, dependiendo, primero se hacen los estudios, como ya se mencionó, se detecta el soplo, la radiografía, el electrocardiograma, el ecocardiograma, y con base en ellas hay algunas cardiopatías que sí requieren cateterismo porque tienen que evaluar las presiones de las cavidades para que los cirujanos puedan actuar de forma adecuada y tengan ellos una percepción muchísimo mayor en cuanto a las presiones y cómo va el flujo de la sangre también para que ellos tengan un mejor panorama. En la actualidad, pues ya tenemos incluso angioresonancias también, pero en estos casos, desafortunadamente no miden las presiones como en los cateterismos, pero en las cardiopatías particularmente complejas, la gran mayoría sí requieren cateterismos cardíacos. Ahora, mucho de las dudas de los papás dicen, pero mi bebé está chiquititito, ¿va a aguantar que le hagan esto? ¿A qué edad se puede hacer un cateterismo? Porque ese es el miedo, dices, es una cosita chiquitita. Bueno, afortunadamente el ecocardiograma vino a revolucionar el diagnóstico de las cardiopatías. La gran mayoría de las enfermedades cardíacas se diagnostican y se tratan con ecocardiografía. El cateterismo en los recién nacidos se reserva para cosas muy particulares cuando se va a intervenir directamente en el niño generalmente. Más adelante los cateterismos se usan en ocasiones para valorar con más precisión algunas enfermedades, pero podemos decir que la gran mayoría de los pacientes van a cirugía o incluso van a un procedimiento intervencionista por cateterismo basados exclusivamente en el diagnóstico ecocardiográfico y en algunas ocasiones tomográfico o por resonancia magnética. Pero eso que sucedía hace 40 años, cuando casi todos los niños iban a cateterismo para diagnosticar incluso las enfermedades más sencillas, eso se ha dejado a un lado afortunadamente, y eso es muy bueno para los niños porque les quita un riesgo extra en todo el manejo global. Se ha hecho más sencillo esto, que como dice, hace 40 años era una cosa tremenda, claro, asustaba muchísimo, y ahora es, como lo que hemos visto es que las cardiopatías, aunque siguen asustando, pero ahora es mucho más fácil desde el diagnóstico, y ahorita vamos a ver el tratamiento más adelante, que Alexis nos tiene que platicar qué pasa dentro de un quirófano, pero vamos a ver esta cápsula del manejo integral de una cardiopatía. El manejo integral de una cardiopatía congénita involucra muchos aspectos a tratar dentro de un niño. Involucra tanto aspectos del mismo niño como un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud que van a estar tratando diferentes aspectos en este paciente. Hay una gama muy amplia de posibilidades en cuanto a las cardiopatías congénitas, desde las más simples hasta las más complejas, y dependiendo del tipo de cardiopatía será la atención que requiere ese niño. Pero en general vamos desde lo más simple, como es el dúo del cardiólogo pediatra con el pediatra, en el que se van a abordar diferentes aspectos en cuanto a la nutrición, en cuanto al crecimiento del niño, en cuanto al manejo médico que requiere ese niño. Pero podemos ir más allá, por ejemplo, el obstetra. Los obstetras nos ayudan en el diagnóstico temprano de las cardiopatías congénitas, ¿no? Entonces, desde ahí ya tenemos una posibilidad en la que podemos hacer un diagnóstico antes de que el niño nazca, y ahí ya se involucran el obstetra. Pero tenemos también otras situaciones en las que la cardiopatía puede requerir algún tratamiento quirúrgico o algún tratamiento intervencionista, en el que entonces ya tenemos otros médicos que nos van a ayudar, que es el cirujano o el hemodinamista, que entonces van a tener su papel en el tratamiento de estos problemas. Tenemos también a veces cardiopatías que nos generan mucho problema en el crecimiento y generan desnutrición, y entonces los nutriólogos nos ayudan mucho para el tratamiento y para optimizar a este niño y hacer que pueda crecer de la mejor manera para poder corregir esta cardiopatía. Dentro de esta corrección, si nos vamos un poco más a fondo o más lejos, tenemos, una vez que se hace la cirugía o el cateterismo, tenemos un grupo de médicos que van a estar al pendiente una vez que el paciente salga de esta corrección. Y entonces entran los intensivistas y el personal de enfermería, que también son especialistas en tratar a este tipo de pacientes que tuvieron esta corrección.
Otro aspecto también importante y que a veces se nos olvida es el aspecto psicológico. Muchas veces los papás, pues al recibir la noticia de tener un niño enfermo del corazón, pues hay diferentes reacciones, ¿no? Y puede afectar el ambiente familiar y pueden no saber cómo manejar este tipo de problemas. Entonces también psicología forma parte importante en la atención de toda la familia de los niños con problemas cardíacos. Si bien estamos viendo solamente o estamos hablando de las cardiopatías congénitas, que es un problema del corazón de los niños, no olvidar que el niño es un todo y entonces tenemos que a veces apoyarnos de diferentes especialistas y de diferentes estudios y tratamientos para ayudar a un niño que tiene un problema del corazón. Como ven, es un manejo en equipo muy integral para que el niño esté, como hemos visto aquí ejemplos, que el niño esté sensacional. Y todos los que estudiamos medicina en algún momento de nuestra carrera dijimos, yo quiero ser cirujano cardiovascular y que se abra así la puerta de quirófano y salir como Carrie, acabando de salvar vidas. Aquí tenemos al ejemplo, que es el doctor, él sí lo logró, el doctor Alexis Palacios Macedo. Pero, ¿cuándo es crítico? Hablamos de que hay cardiopatías críticas. ¿Cuándo es inmediato o cuándo se pueden estudiar poco a poco los niños? Sí, claro, si les pusiéramos un apellido a las cardiopatías congénitas, hay un grupo que se puede catalogar como crítico, pero gracias a Dios son la minoría. Entonces, crítico quiere decir que requieren de alguna intervención en los primeros 30 días de vida. Entonces, eso es el reto del diagnóstico temprano, porque esos niños sí tienen que atenderse sí o sí antes de que pasen esa etapa. Y hay otros niños que pueden esperar y resolverse su problema cuando son un poquito más grandecitos. Alexis, a ti, doctor Palacios Macedo, pero lo conozco desde que éramos residentes, te llega ya un niño completamente estudiado y tiene que ir a quirófano. ¿Qué pasa dentro de un quirófano? ¿Cómo es este momento? Bueno, primero es muy importante saber que cuando nosotros vamos al quirófano tenemos que tener la certeza diagnóstica completa de lo que tiene el niño. Tenemos un margen de error muy pequeño y a partir de que el paciente ya va a quirófano, se ha decidido que va a ir a quirófano, todos los procesos tienen que ser extremadamente bien controlados. Hay muchos sistemas de control que tenemos nosotros en el quirófano y en el postoperatorio inmediato, checklists, o sea, listas de verificación y todo se tiene que hacer en forma muy precisa. Los pacientes, la mayor parte de los pacientes, para corregir sus cardiopatías, tienen que conectarse a una bomba de circulación extracorpórea. ¿Qué quiere decir eso? Es una máquina que hace las funciones del corazón y del pulmón, de tal forma que eso nos permite parar el corazón, trabajar dentro de él por incluso varias horas para hacer correcciones lo más precisas posibles. Afortunadamente, el desarrollo de las técnicas ha permitido que el corazón pueda estar parado incluso muchas horas. Lo más importante es la reparación exacta, precisa. Imagínense que, por ejemplo, vamos a llevar una llanta a una vulcanizadora y necesitan cambiar la llanta y ponerle un parche, vamos a decirlo así, a la llanta. Necesitan quitar la llanta y detenerla. No pueden cambiarla si está dando vueltas. El corazón continuamente está latiendo y a lo que se refiere el doctor es que se detiene el corazón para poderlo abrir si es necesario o hacer exactamente lo que requiera, que es algo muy preciso y los especialistas lo hacen. ¿Cuántos cirujanos cardiovasculares infantiles hay en el país? Aproximadamente 60 certificados, todo el país. Pero sigue sucediendo mucho que por la carencia de personal en todo el país, que cirujanos que se dedican a atender adultos operan niños también. Que por no las debería de ser, país. no debería de ser. Y aquí siempre en Diálogos insistimos que vayan con un médico que esté certificado y ahorita van a aparecer los datos de nuestros especialistas y las instituciones están apareciendo en plecas y van a estar en nuestras redes sociales para que se acerquen con gente que verdaderamente sepa lo que hace. Pero ¿cómo se le explica? Porque me estoy remontando a pensar en los papás todo el tiempo. Le vamos a parar el corazón a su hijo. ¿Cómo le explican esto? ¿Cómo lo aceptan los papás? Porque suena y es muy dramático, aunque como dice el doctor, hay un checklist que es necesario. Mucho más fácil operar un corazón que esté detenido, lo puedes abrir, manipularlo y dejarlo perfecto para volverlo a aprender, por así decir. Sí. Eso siempre es difícil, pero hay que explicar con mucha exactitud qué es lo que vamos a hacer a los papás para que sepan lo que va a pasar y al mismo tiempo se explican los riesgos. Y los papás tienen que estar bien conscientes de los riesgos que existen y también de nuestra experiencia y de nuestros resultados con cada una de las cardiopatías que se atienden.
¿Qué tantos son los riesgos cuando, dependiendo obviamente de la cardiopatía que estén operando, hay algunas que son peores que otras? Esos momentos de cirugía para los papás deben de ser muy difícil. ¿Ustedes les dan acompañamiento en estos momentos? Sí, todo el tiempo. Yo hago contacto con ellos desde el principio, desde el diagnóstico, en su internamiento, y cuando pasan a cirugía yo estoy entrando y saliendo del quirófano informándoles cómo va todo. Entonces, mientras, yo no digo que se reduce la angustia totalmente, porque eso es imposible, pero generalmente baja mucho la angustia si uno está informado de qué es lo que va ocurriendo, ¿no? Porque el tiempo se pasa a todos, aunque se estén operando las anginas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se está tardando tanto? Exacto. ¿Qué onda? ¿Qué está? Entonces, eso está sensacional. Ahora, ¿hay veces que requieren más de una intervención? Sí. Sí, son pocos. Bueno, hay algunas cardiopatías que pueden, digamos, curarse, en el sentido de que solo requieren una cirugía y con eso se corrige completamente el defecto. Sin embargo, hay cardiopatías complejas, como algunas de las que mencionaba la doctora, sobre todo los corazones en donde solo hay uno funcional, en donde de hecho la corrección o la paliación es por estadios, ¿no? Son cirugías que sabemos que a tal edad se tiene que hacer la primera. Después el seguimiento es estrecho para que cuando el niño cumpla tal o cual edad se tenga que hacer una segunda o inclusive una tercera cirugía. Entonces, aún en los pacientes en donde quedan corregidos los defectos, en donde no hay alguna lesión residual, debe de saber el familiar que el seguimiento prácticamente es de por vida, ¿no? Entonces, hay muchas cardiopatías y dependiendo de la cardiopatía que tenga el paciente se le va a dar seguimiento. Aquí ya vimos casos donde se operaron más de una vez los niños. Y hablemos del cuidado inmediato postoperatorio. Salen de quirófano y acabamos de ver imágenes de unas terapias intensivas sensacionales que los niños están conectados por todos lados. ¿Qué se monitoriza? ¿Qué pasa en esa terapia intensiva? ¿Y cuándo se decide sacar de la terapia intensiva? Bueno, aquí todos los pacientes, hace algunos años, la gran mayoría de los pacientes que tenían cualquier tipo de intervención quirúrgica en relación al corazón pasaban a una terapia intensiva. Afortunadamente ya con los avances que tiene la ciencia ya son pocas las cirugías que requieren cuidado intensivo, porque muchas de ellas se corrigen por intervencionismo y pues salen directamente de la sala de hemodinámica, muchas veces a su cama de hospitalización y al día siguiente se pueden ir a su casa. Sala de hemodinamia no es un quirófano donde se abra, sino es una sala especial donde los cardiólogos a través de los vasos sanguíneos hacen las intervenciones que comentaron anteriormente. Sí, pero hay algunas cardiopatías que por las estructuras, aunque no son tan complejas, hablemos de una comunicación interauricular o una comunicación interventricular de grandes dimensiones, que ya implican cierto daño o cierta repercusión en las presiones pulmonares, en donde sí tenemos que monitorizar inmediatamente cómo es la función exacta del corazón, ver su contenido de oxígeno real en la sangre, ver las presiones que están manejando dentro de las cavidades intracardíacas como de las cavidades en las arterias que van a los pulmones, y todo eso en contexto pues hace que el corazoncito tenga una mayor funcionalidad. En algunas circunstancias, por la misma cirugía y por la misma exposición a la bomba, porque a mayor tiempo de bomba, evidentemente el corazoncito sale un poquito más aturdido. En esas circunstancias pues requiere indispensablemente un área de cuidados intensivos y es lo que nosotros tenemos que monitorizar. Algunas veces salen solitos y algunas veces requieren el apoyo de algunos medicamentos que nos ayudan a tener una mayor fuerza de contracción, a disminuir las presiones en algunas arterias, a mejorar la perfusión del oxígeno. La perfusión es que llegue el oxígeno hasta donde queremos que llegue el oxígeno. Entonces, es un manejo pues realmente minucioso, con cuidado y que se tiene que estar viendo no hora con hora, sino minuto en minuto, porque en una sala de terapia intensiva cualquier niño se puede descompensar por cualquier circunstancia y en cualquier momento. Por eso el cuidado es intensivo. Digamos que la mayor parte de los cateterismos no requieren de terapia intensiva. Los cateterismos generalmente tratan defectos más simples, pero la gran mayoría de las cirugías requieren necesariamente de una terapia intensiva cardiovascular porque el corazón ha estado parado, porque se han hecho generalmente reparaciones más extensas. Y aquí es muy importante mencionar que ahí es fundamental el trabajo multidisciplinario con intensivistas altamente capacitados y un grupo de enfermería también altamente capacitado. Esto es fundamental y esto es uno de los aspectos en los que hemos
puesto más énfasis nosotros en la capacitación correcta de toda la gente, de todo el equipo multidisciplinario que interviene en el manejo de estos pacientes. Por eso insistía yo de saber cuántos lugares había en el país que tengan no solo la infraestructura de todas las máquinas, etcétera, sino la capacidad de los especialistas, que esto es importante, que se manejen en lugares, como ya dijo el doctor, específicos y con gente especializada y certificada en este manejo. Oscar, ¿qué hay de comentarios? Carolina nos manda una pregunta. Una niña de 3 años de edad que tiene válvula única, múltiples malformaciones, conexión anómala total de venas supracardíacas y estenosis pulmonar, ¿puede someterse a alguna cirugía o no? Me han dicho que el riesgo de que se opere es muy alto, entonces me gustaría conocer su opinión con respecto a este tema. Beatriz de la Riva, ¿los soplos en el corazón pueden ser ocasionados por bacterias? Mi hijo tuvo una estomatitis herpética a los 6 años y a partir de ahí se le diagnosticó el soplo. Pasó el tiempo y en su última visita al pediatra ya no se le escuchaba nada. Ahora él a sus 12 años ya no tiene el soplo. ¿A qué se puede deber esta situación? Laura Muñoz, mi nieto tiene 13 años. Hace 4 meses le detectaron bloqueo leve de la rama derecha del corazón. En el IMSS le dijeron que era normal y que no requería tratamiento. Un médico particular dice que sí requiere tratamiento. ¿Cuál de los dos diagnósticos es el acertado? Evidentemente no queremos correr ningún riesgo. Blanca Estela Tirado Torres. He conocido a personas que les da miedo la operación. Les comparto que de niña nací con una cardiopatía congénita. Toda la vida tuve IMSS y me tuvieron tratando hasta que decidieron intervenirme hasta los 32 años. El IMSS lo decidió, quedé en un estado que no me podía mover por las arritmias y taquicardias que me daban. Se trataba de un soplo, pero interventricular, que se denomina médicamente como CIA. Ahora, a mis 62 años, ya llevo 30 de operada y me encuentro perfectamente de salud. Solo me dan taquicardias y arritmias, pero ya son muy leves. Conozco sobre todo a padres de familia que tienen mucho miedo. Lo mío fue una cirugía de corazón abierto en la raza. Que no les dé miedo, pues ahora la medicina ya está muy avanzada. Si yo salí bien hace 32 años, ahora creo que para ustedes todo va a salir mucho mejor. Pues gracias por comunicarte, Blanca. Magnolia Rocha Hernández. Mi hijo nació de 8 meses y no requirió más de 4 horas de incubadora. Sin embargo, cuando la pediatra le hizo la revisión física, dijo que tenía un pequeño soplo en el corazón, pero que con el tiempo iba a mejorar. Mi niño ahora tiene 4 años y continuamente dice que le duele del lado del corazón. Cuando come no puede respirar bien y si tiene actividad física se agita mucho. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿A qué especialista debo acudir o qué estudios le puedo realizar? Señora Díaz, la agenesia tricuspidea la relacionan con alguna herencia de cromosomas X o Y o algún síndrome y felicidades por el programa. Les agradezco profundamente. Teresa Chávez, mi hija nació con un soplo del corazón. El doctor me dijo que era muy pequeño. A los 8 meses se puso y era por el soplo que tenía. Estuvo en vigilancia y a los 5 años la dieron de alta. Actualmente tiene 23 años y me gustaría saber si es necesario que a esta edad siga con chequeos en el corazón. Es decir, ¿serán por siempre o hay una edad o en algún momento de su situación en donde ya no tenga que estar yendo tantos chequeos? Esther Mendieta, las personas con cardiopatía congénita pueden hacer ejercicio físico siempre y cuando se adecue teniendo en cuenta sus capacidades funcionales, cuáles pueden ser las consecuencias y cuáles son los más recomendados. Patricia Carrasco, si a un niño o niña le diagnostican una cardiopatía congénita, ¿es necesario que el resto de hermanos sean sometidos a una valoración médica? ¿Qué tanto entonces lo genético puede estar presente en los demás familiares? Pedro Villa, el riesgo de tener un hijo o hija con cardiopatía congénita aumenta en el caso de que uno de los padres la padezca. Y Araceli Muñoz, tener una cardiopatía congénita está relacionado con la muerte súbita. Y todavía tenemos muchas más preguntas y sobre todo testimonios de la gente que nos está compartiendo cómo lo han vivido, qué les ha pasado con sus hijas o con sus hijos, pero más adelante lo iremos haciendo también.
Doctores, hay algo que vamos a responder a sus preguntas en el siguiente bloque, pero hay algo que es un común denominador y la gente habla, a mi hijo o a mí me detectaron un soplo. Yo siempre les digo a la gente que es bien importante que conozcan su diagnóstico completo siempre en medicina, porque en las historias clínicas, aquí les he dicho que hacemos una historia clínica y te operaron, sí, pero no sé bien de qué, cómo. Es importantísimo que tu enfermedad siempre tenga nombre y apellido. Díganos qué es un soplo y por qué es importante que el soplo tenga nombre y apellido. Soplo solamente es algo que se escucha, o sea, es algo que nosotros al poner el estetos en el corazón escuchamos. El estetos es esto con lo que escuchamos. Exacto, pero realmente difícilmente te va a hacer un diagnóstico, ¿no? Bueno, en antaño, cuando no teníamos eco y todo, los maestros, pues habitualmente con solo escuchar el corazón podían más o menos inferir si era un soplo que es inocente, me refiero a un soplo que no se correlaciona con una cardiopatía estructural, una malformación, o si podía asociarse a una u otra cardiopatía. Actualmente un soplo, la verdad es que no nos dice mucho y pasa frecuentemente en la consulta que vemos todos los días. Señora, ¿de qué estamos viendo a su niño? De un soplo, a pesar de que tienen 1 o 2 o 3 cirugías, es importante, como dices, ¿no? Que empiecen a conocer su diagnóstico, a aprendérselo, porque eso les puede salvar la vida si llegan a un sitio en donde no saben sus antecedentes. El decir un soplo, pues difícilmente nos dice mucho más de ese paciente. Es como decir, un soplo es como decir un dolor. ¿Qué está causando ese dolor? Un soplo que lo está causando, Alexis. Aquí es importante lo que decía Gaby, es un ruido anormal. Ese ruido generalmente sí traduce una enfermedad cardíaca en ciertas ocasiones. Y sucede porque la sangre pasa de un lado a otro por alguna estrechez, se acelera, eso es lo que nosotros oímos. Pero existe algo que lo han comentado muchas veces, que es el soplo funcional o fisiológico. Esto no se sabe bien por qué se da. Parecería que es algún movimiento anormal de cuerdas en las válvulas del corazón que muchos niños tienen en los primeros 8 años de vida y va desapareciendo. Y ese no tiene ninguna implicación. Ese no tiene ninguna implicación y frecuentemente los cardiólogos, que son muy buenos oyendo los soplos, pueden decir, este es un soplo funcional. Hay soplos que son tan fuertes, tan intensos y que tienen ciertas características que el cardiólogo inmediatamente dice, esto no es funcional. Pero entonces, aquí es muy importante quién está haciendo el diagnóstico. Los pediatras son muy buenos en lo que hacen y refieren a los cardiólogos a niños que tienen posibilidad de tener cardiopatías, pero el que con más precisión dice, esto es un soplo funcional, es el cardiólogo. Aún así, muchas veces queda la duda y el cardiólogo dice, mejor hago un ecocardiograma. Entonces, esto es lo más importante, yo creo, de esos soplos funcionales que tanto se han mencionado. Entonces, si escuchas que tienes un soplo o que alguien tiene un soplo, ¿qué hay que hacer? Ponerle nombre y apellido, buscar cuál es la causa de ese soplo. Nos acaban de explicar que hay soplos que son normales, que se van a quitar, que a veces los pueden oír los cardiólogos, pero casi siempre, y ahora la ventaja es que la ciencia ha avanzado tanto que con un traductor te puede decir qué es lo que está causando ese soplo y entonces el soplo va a tener un nombre y apellido y vas a ver si requiere un tratamiento o no, o se puede vivir con ese soplo y no pasa absolutamente nada. Y esto es lo que es muy importante. Oscar, ¿tienes un par de preguntas antes de irnos a un corte? Juan Alonso Gamboa nos dice, ¿qué tal? Me gustaría que me hablaran del síndrome de Marfan. Mi esposa tiene IMSS, pero sus 2 partos fueron ahí y aparte fue intervenida 2 veces para corregir varices. Vamos a hacer una pausa y regresamos. El lunes de la próxima semana, aquí en Diálogos en Confianza, tocaremos un tema que de verdad es muy importante. ¿Por qué? Porque ojalá hacia la vejez vayamos todas y todos. Pero ¿qué pasa normalmente? ¿Cuáles son las enfermedades más comunes? Bueno, pero vamos a hablar una particularmente difícil. ¿Y a qué me refiero difícil? El cómo se vive y las personas que estamos alrededor de quien vive con esta enfermedad. ¿Cómo enfrentar una demencia? Ese es nuestro tema. ¿A qué edad se puede presentar? Es cierto que se presenta cada vez a edades más tempranas. ¿Cuál es el tratamiento que se puede dar? Es un largo peregrinaje el saber qué es lo que está ocurriendo, cómo lo vive una persona, que lo va pasando poco a poco. Puede ser que de pronto se manifieste en forma más rápida en algunas personas que en otras. Creo que en torno a este tema hay muchísimas dudas y nos gustaría contar con su presencia para que entonces entre todas y todos vayamos colaborando y escarbemos un poco más para saber acerca de esta enfermedad, cómo se vive y cómo le han hecho. Para apartar un teléfono aquí en el estudio pueden marcar ahora mismo al 55 53 41 44 35 y aquí nos vemos el lunes de la próxima semana a las 9:30 de la mañana. Vamos a ver el resumen del programa de hoy.
Habitualmente la mayor forma de detección es por medio de los ultrasonidos. Todas las mamis deben de tener sus ultrasonidos obstétricos habituales, pero el más importante es el que se hace en la semana 18 a la 20 porque ahí evalúan todo. Pero la más alta tasa de detección son en niños que no tienen factores de riesgo. Nunca hay una certeza total, absoluta de la enfermedad porque el corazoncito es chiquitito y a veces los diagnósticos no son del todo exactos, pero por lo menos que estén preparados de lo que viene, que estén lo más tranquilos posible. Cuando hay mezcla entre el lado izquierdo y el lado derecho, entonces hay una cantidad de sangre que está yendo innecesariamente hacia los pulmones. Entonces, esa forma de funcionar el corazón no es buena. Lo que necesitamos es que la sangre vaya en una sola dirección, que vaya hacia todo el cuerpo, que regrese hacia el lado derecho y que de ahí pase a los pulmones, pero en serie. Cuando se mezclan las sangres, entonces se vuelve un caos esa fisiología y por un lado o no llega suficiente oxígeno al cuerpo o por otro lado hay demasiada sangre que está yendo hacia los pulmones y eso es nocivo para el organismo. Bueno, hay cardiopatías que se llaman cianógenas, que son los niños que están moraditos, azulitos. Y hay cardiopatías que se les llama acianógenas, que no están moraditos, son niños rosaditos normales. Aproximadamente, de acuerdo a la tasa de nacimiento en México, nacen aproximadamente 18,000 a 20,000 niños al año con una cardiopatía congénita. Hay que tratar de ser empáticos con ellos, sabemos que hay muchas historias, todas son diferentes, el lugar en donde vienen, las complicaciones que pudiera tener antes, durante y después de la cirugía. Hay que tratar de poner un poquito el escenario lo más amplio posible porque no es una situación fácil. Lourdes, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. ¿Qué nos quieres platicar? Pues ahorita yo tengo una niña de 12 años. Ella tiene una cardiopatía congénita que es una anomalía de Epstein. Estamos en espera de su cirugía. Este miércoles le toca venir esperando lograr y ya pueda quedarse para que le puedan hacer la cirugía porque pues es un largo camino y anteriormente pues como dicen que nos apoya el Seguro Popular. En este caso yo lo tengo, pero no nos apoya porque en sí yo ahorita tuve que juntar 50,000 pesos para poder lograr que le hagan la cirugía. En este caso nos ayudó, mi hija está en una fundación que se llama Extiende tu Mano, que ahora sí son un pan de Dios, porque ellos le hicieron una campaña a mi hija y gracias a Dios y gracias a las personas que nos ayudaron, logramos juntar para la cirugía. Ahorita ¿Ya la van a operar? Estamos en espera. Ya el miércoles tiene que estar aquí en el Hospital de Cardiología, en Ignacio Chávez. Si hay cama, pues se llega a quedar y si no, nos vuelven a regresar y nos vuelven a dar otra cita. Doctores, ¿nos pueden explicar qué es lo que se le tiene que hacer a su hija? Anomalía de Epstein. Sí. El doctor es experto. Bueno, el tratamiento quirúrgico de la anomalía de Epstein es de los más complejos que existen. La válvula tricúspide, que es la válvula que está del lado derecho del corazón, está muy mal formada, está muy desplazada, tiene muchas alteraciones en su formación. Hay que arreglarlo y hay que hacer un arreglo de todo el lado derecho del corazón. Es una cirugía compleja. Pues te deseamos la mejor de las suertes, que le vaya genial a tu hija. Ok, gracias por venir aquí a acompañarnos y a compartir con nosotros. Gracias. Hola, ¿cuál es tu nombre en el caso? Ingrid. Hola, mi nombre es Ingrid. Mi hijo fue operado ya hace 4 años de una conexión anómala total de venas pulmonares haciendo coronario. Quiero agradecer a la Fundación Cardias por haberle dado una segunda oportunidad de vida, ya que es muy difícil cuando nos dan el diagnóstico, cuando tenemos que dejarlo en quirófano y cuando entra la cirugía. Quiero agradecerle a la doctora Almudena por estar saliendo relativamente cada hora, a darnos las noticias y el avance de la cirugía. También quiero decirle a los papás que están pasando por esto que le echen muchas ganas y que tengan mucha fe. Tanto fe en Dios como en sus hijos, ya que los niños, a pesar de ser tan chiquitos, tienen una fortaleza increíble, ¿no? Que salen aproximadamente en una semana de terapia intensiva.
Entonces, después de la cirugía les cambia muchísimo la vida porque les dan como energía, ¿no? Él, por ejemplo, ahora puede hacer deportes, ya no tiene las uñas cianóticas ni los labios cianóticos. Era esta coloración azul de la que hablamos anteriormente. Así es, les recomiendo a los papás que chequen a sus bebés porque al momento de que ellos están comiendo se nota cuando se cansan y sus uñas o sus labios se les ponen cianóticos. Entonces es donde te puedes dar cuenta. Y bueno, ya después, ahora como les comento, mi hijo ya puede hacer todas sus actividades sin ningún problema. Qué bueno. Y ya no van a necesitar, gracias a Dios, ninguna otra cirugía. Pues felicidades. Qué bueno, Benjamín. Te viste ahí en la tele, allá arriba. Mira, salúdate. Saludos. Ok, pues nosotros seguimos, doctores. Doctores, entonces, una vez que sale, ¿cómo es el seguimiento de los niños para adelante, una vez que los dan de alta del hospital? Sí, bueno, nosotros de rutina hacemos una valoración durante la terapia intensiva para que antes de que se vayan a su casa estemos totalmente tranquilos y seguros de que todo va a estar perfecto. Y una vez que nacen, obviamente, de acuerdo a la complejidad de la enfermedad, pues los seguimientos variarán dependiendo, pues cada 3 meses o cada 6 meses, o dependiendo si requerirán otra cirugía, pues el seguimiento es más estrecho. Algo importante es que desde hace ya muchos años se hace en forma rutinaria un ecocardiograma durante la cirugía. Entonces, al terminar la cirugía, el cardiólogo ecocardiografista confirma que la reparación está bien hecha, que no hay ningún defecto residual, o nos dice, no, veo esto, volvemos a entrar al corazón y terminamos de reparar correctamente ese corazón. Eso ha sido muy importante. Y bueno, después ya de la terapia intensiva, la evolución es buena, se van y los pacientes se van y el cardiólogo da un seguimiento que generalmente, como decía Gaby, el seguimiento es por muchos años, porque la mayoría o muchas de las cardiopatías no están completamente curadas o bien pudieran dar algunos otros problemas con el paso de los años. Tiempo. Vamos a empezarle a contestar a la gente. Alguien nos escribió que su hijo tiene insuficiencia tricuspidia con el foramen oval abierto. ¿Qué hago? Le dijeron que no pasa nada. Bueno, en la atresia tricuspidia con foramen, en la insuficiencia tricuspidia con foramen oval permeable, tenemos que ver qué grado de insuficiencia tiene. Cuando es una insuficiencia leve o fisiológica, realmente pues no se hace nada, se le da nada más seguimiento. Dependiendo de la severidad de la insuficiencia, si es una insuficiencia severa, yo creo que sí requiere reparación quirúrgica, pudiera ser alguna plastía, es decir, que no se hace el recambio de la válvula nativa, nada más se hace una plastía, o si en un momento dado se requiere un implante protésico a la válvula tricúspide. Es decir, cambiar la válvula y poner una prótesis. Poner una prótesis, exactamente. Y en el caso del foramen oval también depende mucho del tamaño. Si es un tamaño pequeño y no genera ningún trastorno de complicación hemodinámica, es decir, que no le genera daño real a su corazoncito, también se deja nada más en vigilancia, cuidando mucho la presión dentro del pulmón. Si la presión pulmonar se mantiene constante y estable, se le da seguimiento y no requiere tratamiento quirúrgico. Ok, aquí lo que te recomendamos es, si tu médico es de una de las instituciones de las que se ha hablado, que está certificada, hazle caso a tu médico y no te apures, y si no, puedes pedir siempre una interconsulta. A mi hijo le dijeron que tiene una arritmia sinusal, tiene 6 años de edad y que se le va a quitar. Dicen que es emocional, ¿qué hago? Bueno, la arritmia sinusal respiratoria es un hallazgo relativamente frecuente en niños pequeños, en edad escolar. ¿Qué quiere decir? Que normalmente el ritmo cardíaco se rige por algunas situaciones de sistema nervioso autónomo, por decirlo. Entonces, esos niños asumimos que tienen un poquito más hiperfuncionante, por así decirlo, y que con la variación tan solo de respirar profundo, inspirar, expirar, el corazoncito late más rápido o un poquito más lento de acuerdo al ciclo respiratorio. La verdad es que no conlleva ningún riesgo, es algo que solamente se vigila, no necesita otro estudio y es algo completamente benigno. Perfecto, 27 semanas de embarazo gemelar y le encontraron un foco hiperecogénico a uno de los bebés. Dicen que parece un problema valvular, pero no nos han enviado a que les hagan un eco. ¿Qué deben de hacer? Sí, generalmente cuando hacen el ultrasonido, lo que quiere decir foco ecogénico es que una parte del corazón brilla más. Entonces, cuando vemos el eco, está muy brilloso. Y eso se asocia como el músculo que sostiene, salud, una de las valvulitas está más brilloso. Se ha asociado algunas veces con problemas cardíacos, pero no quiere decir foco ecogénico, igual enfermedad del corazón, pero sí es recomendable hacer un estudio estructural del corazón y descartar que no haya problema. No los han mandado, insisten en que los manden. Ok.
Bebé de 5 meses que tiene una conexión anómala de vasos sanguíneos, a los 6 meses lo operaron, ya va a cumplir 11 años, gracias a su pediatra que vio la coloración anómala, dice que había dicho que rosa en las uñas, pero no, es una coloración azulada, hay que estar bien pendientes de esto. Tuve un soplo y me dijeron que se va a quitar, pero aparte tengo asma. ¿Tiene que ver el asma con el soplo? Son enfermedades aparte. Sí, son aparte. Luego hubo una persona, son aparte, no te asustes, alguien que nos comentó que falleció, lo sentimos muchísimo, su bebé por esclerosis tuberosa. No sé si tengan algún comentario sobre esta enfermedad. Sí. Generalmente es como lo menciona, se detectan tumores en el corazón que se llaman rhabdomiomas y esto se asocia a una enfermedad sistémica, es decir, de todo el cuerpo, que se llama esclerosis tuberosa y si una vez que se detecta hay que tener un manejo multidisciplinario que lo vea el neurólogo, el cardiólogo para la atención pronta. De hecho, la mayor parte de las veces estos tumores involucionan, desaparecen y los problemas los da en las tumoraciones a nivel del sistema nervioso. Del sistema nervioso. Si no hay síntomas en una conexión anómala de vena pulmonar, ¿es necesaria la cirugía? Sí, se tiene que operar, sin lugar a dudas. Ok, perfecto. El ultrasonido no detectó ninguna anomalía hasta un mes después de nacido. ¿Y por qué no se detectó antes? No nos explica cuál anomalía fue y qué consecuencias puede tener detectarlo hasta un mes después. Sí, hay algunas enfermedades que son un reto diagnosticarlas en el feto aquí y en todas partes del mundo. Pero bueno, una vez que nace, el tamiz neonatal que se hace a todos los bebés también nos puede dar pistas para tratar de detectar una cardiopatía. Y lo que ya habíamos comentado, hay algunas estructuras que son vitales en la vida intrauterina y que en el ecocardiograma fetal es normal. Al momento que nacen esas estructuras después del nacimiento que deberían cerrarse o obstruirse, no se cierran y por eso es que se detectan después del nacimiento. Perfecto. Mi niño tuvo daño cerebral por un traumatismo craneoencefálico que se le cayó al doctor, estuvo intubada mucho tiempo y le dio una arritmia, una cardiopatía congénita cianógena. ¿Fue por el accidente? No. No, tu bebé ya lo traía desde nacimiento. Esto es importante. Bien. Un niño de 3 años con una válvula única, conexión anómala con estenosis pulmonar, ¿es una cirugía de alto riesgo? Sí. Sí, es probable que esté asociado a otras cosas. Un corazón que probablemente tiene un solo ventrículo, una sola bomba. Y son cirugías complejas, el tratamiento no va a ser correctivo, va a ser paliativo, pero se tratan y los niños pueden tener una vida funcional adecuada. ¿Existen soplos causados por bacterias? Yo tuve una estomatitis herpética, ojo, eso es un virus, no una bacteria, y luego se le quitó el soplo. ¿Podrían explicar esto? Más bien, yo creo que sería más bien, ¿la fiebre puede dar soplos? Es lo que comentábamos detrás de cámaras. Cuando existen bacteremias o infecciones muy severas, se auscultan soplos que normalmente no están. Por eso es que el soplo tiene que hacerse en ausencia de fiebre, porque la misma incremento de la turbulencia de la fiebre puede generar un soplo que no repercute o que no tiene ninguna traducción cardiológica. Ok, pero ojo. Hay una bacteria por ahí que se llama el estreptococo, que el estreptococo cuando te afecta a las amígdalas te puede afectar también los riñones y el corazón. ¿Y qué puede pasar con este bicho en el corazón? Puede causar lesiones en las válvulas y una enfermedad que se llama endocarditis, que es infección del corazoncito y hay que atenderse. O bien, a lo que se refería Pepe quizás es a la fiebre reumática, exacto. Que no es una infección directamente de la válvula, sino una reacción a ese mismo germen que provoca la inflamación de las válvulas. Pero también hay bacterias que provocan endocarditis y esto es muy importante también mencionar que los niños que tienen alguna cardiopatía congénita, lo indicado es que tengan la mayoría de las veces tratamiento profiláctico con antibiótico porque las alteraciones en la estructura del corazón son asiento de bacterias y esto es muy importante que el pediatra lo sepa y el cardiólogo lo sabe. Y aquí yo quisiera, ahorita que lo mencionas, estas alteraciones en el corazón algunas veces pueden prevenirse. Entonces, los niños que constantemente tienen infecciones repetitivas de vías aéreas superiores y se hace el diagnóstico preciso de estreptococo beta hemolítico, hay que darle un tratamiento adecuado, son tratamientos prolongados, pero pueden prevenir las lesiones de las válvulas cardíacas, la fiebre reumática y las lesiones a nivel renal. Por eso es que los niños que tienen infecciones repetitivas se les hagan estudios necesarios para poder prevenir esas lesiones. Que no vaya a tener este bicho, perfecto.
Mi niño tiene 13 años, le dijeron que tiene un bloqueo de rama derecha, que no se asuste, le dijeron en el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Amerita tratamiento sí o no? ¿Y qué es un bloqueo de rama derecha, doctores? Si existe un bloqueo de rama derecha, quiere decir que uno de los cablecitos del corazón puede conducir un poquito anormal el impulso eléctrico en el corazoncito, sobre todo hacia la parte derecha del corazón. En ausencia de una cardiopatía estructural, en bloqueo de rama derecha es relativamente común encontrarlo en la edad pediátrica y no requiere tratamiento. Ojo, exacto, en ausencia de una cardiopatía estructural. Ok, si no tiene otro problema mayor, como te dijeron en el IMSS, probablemente no tenga ningún problema, nada más estarlo vigilando. Pero importante mencionar, ese bloqueo de rama derecha frecuentemente sí se asocia a la comunicación interauricular. Entonces, el hallazgo de un bloqueo de rama derecha sí obliga a pensar en la posibilidad de que hubiera algo más en el corazón, aunque no necesariamente. Ok. Tuve una comunicación interauricular, tengo 62 años, me operaron hace 30 y solamente tengo taquicardias a veces. Como nos dijo, le agradecemos su testimonio, ha evolucionado muchísimo la medicina y gracias por compartir. Mi niño de 4 años le duele el pecho, se cansa mucho, se agita cuando come, ¿qué hago? Tiene que llevarlo con el cardiopediatra sí. Hoy. Saque cita de una... No, es importante, sí. No se espere más, digo no hoy, pero saque su cita lo antes posible. Puede ser una cardiopatía, para que no se asuste la mamá, porque muchas veces le dicen, no, sí tiene una cardiopatía, lo tienen que llevar, a veces se asustan. Sin lugar a dudas tiene síntomas de una cardiopatía, pero hay que estudiarla. Puede ser una cardiopatía que no es compleja, pero sí requiere tratamiento y sí requiere valoración médica. Definitivo. ¿La agenesia tricuspidea puede ser hereditaria? Pues no necesariamente. No necesariamente. Lo habitual es que no, sí, que no lo sea. La mayoría de las cardiopatías congénitas son multifactoriales, les decimos, porque sabemos que hay algo de medio ambiente, tal vez algo de antecedentes, patología materna, pero en general son pocas las correlaciones genéticas con una Pero sí podemos aprovechar para contestar otra de las preguntas que hicieron, que sí es más frecuente la presencia en padres, hijos padres. Aumenta un poco, digamos que si la incidencia es de 1 de cada 100 nacimientos en la población en general, en pacientes que tienen cardiopatía generalmente aumenta quizás al 2 o 3%. Esto es, sí se duplica o triplica, pero sigue siendo baja, porque es el 2 o 3%. ¿Y los hermanos de alguien con cardiopatía se deben checar? Sí. Depende de la cardiopatía. Depende de la cardiopatía. Okay. No todas se asocian. Ok, tuve un soplo de chica y tengo 23 años, se debe de checar, ya dijimos ponle soplo, ponle el nombre y apellido de ese soplo para que veamos qué es y a ver si te tienes que checar. ¿Se puede hacer ejercicio después de una cirugía? ¿Qué es la rehabilitación cardíaca? Sí, bueno, ya hay una rama de la cardiología, se especializa en valorar la capacidad funcional que tienen estos pacientes, tanto los pacientes que fueron candidatos a una cirugía, ya sea paliativa o correctiva, y es prácticamente estudiar qué tanto pueden hacer de ejercicio, de esfuerzo, para que sea un ejercicio que sea seguro. Definitivamente en los niños esto es un poquito complejo, de hecho todavía está naciendo esta rama del estudio del ejercicio en los cardiópatas en los pequeños, porque pues es muy complejo decirle a familiares, a los papás de los niños, no puede correr, no puede jugar, no puede brincar, pero sí es importante que se asesoren con su cardiólogo porque sí hay cardiopatías que llevan un riesgo incrementado de muerte súbita en pacientes que hacen... Que era la siguiente pregunta. ¿Puede haber muerte súbita por cardiopatía? Sí. Sí puede haber. El síndrome de Marfan, ¿qué problemas tiene en el corazón? Generalmente es un problema sistémico, es decir, que engloba todo el organismo y en el corazón dilata una arteria bien importante que es la que lleva la sangre a todo nuestro cuerpo, que se llama aorta. Entonces, la enfermedad de Marfan tiende a dilatar esta arteria y siempre hay que, más vale revisar que todo esté perfecto. Abraham Lincoln tenía esta enfermedad, este síndrome de Marfan. Oscar, ¿tienes algún par de preguntas? Se nos acaba el tiempo. Sí, rápidamente, Sandra Ambrosio. Mi hijo fue operado al año 10 meses de CIA y PCA. Hoy lo revisan cada año, tiene 6. ¿Por qué presenta la tensión pulmonar un poco alta? Ahora está en tratamiento por asma. ¿Hay relación entre asma y hipertensión pulmonar? No hay relación, pero sí repercute. Las enfermedades respiratorias sí repercuten en cuanto a la presión pulmonar. Entonces sí debe de tener mucho cuidado. Son cosas completamente diferentes, pero sí deben de tener cuidado porque una puede incrementar la otra. Anel Hernández, estoy viendo el programa y gracias por la orientación. Mi hijo tuvo síndrome de Kawasaki, quedó dañado del pericardio y actualmente tiene una aneurisma coronaria, corona derecha.
de 3.5 milímetros. Perdón. Y pregunto a los doctores si se puede operar, que me dicen que no. Mi niño ya tiene 4 años y aún no mejora. Para mí es muy difícil, ya que al ser un niño está en la edad de explorar y conocer, pero tenemos la indicación de que él solo puede estar sentado o acostado, simplemente jugar de manera tranquila, de preferencia solo para no tener la inquietud. Espero que me puedan ayudar, porque a saber qué es lo que puedo hacer. Ya fue enviado con un paidopsiquiatra y resulta que es hiperactivo y no se le podrá dar un medicamento que nos ayude, ya que él está anticoagulado por el mismo aneurisma que tiene. Y gracias por su atención. Bueno, sí, el Kawasaki sí da dilatación de las arterias coronarias, pero no necesariamente se tiene que operar. Y muchos niños pueden vivir una vida prácticamente normal aunque tengan aneurismas. Este aneurisma, por lo que entiendo, no es muy grande 3 milímetros. y no necesariamente le va a dar problemas. Pero es muy difícil así a lo lejos nada más hacer alguna recomendación. Entonces, hay niños en los que esta dilatación de las arterias coronarias sí provoca daño o problema de aporte de oxígeno al corazón, ahí hay que tratarlo. Cuando no produce esto, no hay necesidad de hacerlo. Se nos acaba el tiempo rápidamente. Cardias tiene una carrera, tenemos menos de un minuto. ¿Qué onda con esto? Sí, vayan. Sí, es el próximo 23 de febrero. ¿En dónde se pueden inscribir? Métanse a cardias.com, cardias con K. Ahí está toda la información. Perdón, .org, cardias.org. Todo esto va a aparecer en nuestras redes. Se nos acabó el programa, Oscar. Importantísimo que participen en la carrera. Yo diría que mientras más personas, más conciencia, más información, mejor calidad de vida. Y más echamos la mano a mucha gente que requiere que le echemos la mano para que puedan operar a sus hijos y estén súper bien. Felicidades a todas las asociaciones que apoyan a los niños. Muchas gracias a todo el público. Gracias por su testimonio. Felicidades, qué bueno que están muy bien. Y a todos nuestros panelistas, gracias por acompañarnos. Gracias. Creo que se ha dado mucha información. Y bueno, pues esto fue Diálogos en Confianza. Platicamos hoy de cardiopatías congénitas. Mañana subimos a las redes sociales de este programa. Nos vemos a la próxima. Gracias. ¿De qué tenemos que hablar la próxima?